Muy buenas tardes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andás? ¿Qué dice Sapo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Hola, Jorge Valmeli. ¿Qué dice Sapo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien. Bueno, Tanito, estaba esperando tu ingreso. ¿Cómo andás, querido? Es como que te entra el alma del cuerpo, ¿no? Pues es que sí, estaba muy apagado, ahora que entró Tarantano, la cosa es otra. ¿Cómo andás, querido Tanito? ¿Cómo andás, @Alvin Green, emperador de la consola? Me traigo un plano más jugado, Tanito. Experimenta, mete algún plano más jugado. Aprovechá el Sapo que lo tenés ahí. Sacale jugo. Plano holandés. Un plano, sí, un plano neerlandés. Me Neerlandés. gustaría, sí. ¿Qué? Bueno, no sé. Poco radial esto, Tanito, que estamos haciendo, Sí. quiero decírtelo, Sí, pero sigamos con vos, los seis saludos. vos jugás con claro. la imagen. Vos siempre con la imagen, Tanito. Voy a saludar a Wiki Macana. ¿Cómo andás, Maca querida? Switcher Master estrella de la transmisión espacial de FM del Sol, su canal de YouTube, más particularmente, es @César Giacosa. Y voy a saludarlo. No sé si estamos habilitados a saludarlo, pero ¿Sí? lo voy a saludar. Vino con un serrucho, está atrás de Alvin, es Pipo amigo, el operador que eventualmente operará, ¿sí?, este programa y otros programas de FM del Sol de aquí en adelante. ¿Cómo? Saluden a Alvin que se va. ¿Cómo? Es de generación. ¿Cómo? Nació en el 2001. Open to work. ¿Cómo? Sí, bueno, sí. Actualiza en el LinkedIn. ¿Cómo? Le pregunté a Grok y es de verdad, no es inteligencia artificial. El Pipo, porque tenemos un operador punquillo, tenemos un diseñador de sonido que es el Fefo del rubro metal, y Pipo es del hip hop. O sea, viene a traer un poco de aire fresco a la anquilosada música que pasamos en las tardes de la radio. La renovación generacional, ¿no? Sí, Pipo, artista favorito de hip hop. Y ya te estamos escuchando. Dano. ¿Cómo? Dano. Buah, Pipo, anda por tu casa. ¿Cómo? ¿Quién es Dano? ¿Alguien sabe quién es Dano? No, pero... ¿Eh? No sé... Ya me hiciste calentar, Pipo, Dano. Que no te vayas a salir. Aferrate al sillón. Dano. Bueno, quizás podemos conocerlo cuando le toque Sí. tomar los controles. ¿Qué Se esperabas, fue. Randy en sí? Esperabas un Cypress Hill, un Coolio, ¿no? Coolio. Un LL Cool J, ¿no? Un rap, un Sugar Hill Gang, no sé, algo de eso. De mediados de los 90 para acá, nada, Sapo. Nada. Como Claro, mucho. Para vos el hip hop no fue había eso. nacido él. No, un 50 Cent, como nuevo, ¿no? Un 50 Cent. Sí. Ok. Basta Rhymes. ¿Estoy Basta bien? Rhymes. Basta Rhymes, perdido. Pero Una son- canción de Basta Rhymes. Es un loco que rapea de una forma muy rara. Perfecto, no conoces ni y una, bien. gangosa. Yo tampoco. ¿Estoy bien, Pipo? ¿Estoy bien ubicado, orientado? ¿Con Basta Rhymes? Sí. Basta No. Rhymes, gran actor de películas malas, ¿no? Es de esos raperos que aparece siempre en películas y vos decís, esta es bien malarda, ¿no? Estaba Basta Rhymes acá. ¿Cuál era el que tomaba el lean, que mezclaba jarabe con Sprite, César? ¿Lil Wayne? ¿O no? Future, sí. Digo, porque Future. vamos a hablar a calzón quitado sobre lo desprolijo que son los raperos, ¿no? O sea, No muchos como, terminan no como los no, rockeros. claro. acusados de violencia doméstica. No como los rockeros. Consumo de Ningún drogas, rockero- ningún bajas rockero está en tofas. eso. No, el rockero era otra época. Claro, para el hip muertos, hop- muertos de antemano. Para el hip hop está mal, para el rock era otra época. La vara del sapo, ¿no? Miren la vara del sapo. La pelota no se mancha. Claro. En el caso del rock, la pelota no se mancha. Bueno, nada, el Pipo está acá tomando, digamos, conocimiento de lo que es y Alvin saluda. No te vayas nunca, Alvin. A Tribe Called Quest.
Cosas que aparecen en el chat de A Tribe YouTube. Called Quest, Arrested Development, te puedo hablar de Arrested Development. Mínimo un Tupac esperaba, pone alguien acá. Sí, Tupac. Hay una gran serie que creo que es de Netflix que se llama Hip Hop, que es la historia de Hip Hop Revolution. Son creo que 8 temporadas, es larga, es espectacular, absolutamente exhaustiva sobre la historia del género, arranca en la década de 60 con los inicios del funk y termina ahora nomás en el 2020. Para los que les interesa meterse en el género y conocerlo más allá de lo que es la música. Los Beastie Boys tenías que decir botija, pone alguien por acá. Otro pone, sí, claro, Danito. Nos vemos en la sala del Museo del Carnaval. Ah, bien. ¿Viene de la sala del museo? Este oyente estaba Sí. un poco desactualizado ya que el show de Dano se suspendió. Pero bueno. Por va a droga, volver, seguramente, supongo ¿no? que se posterga nomás. Bueno. ¿De dónde es Dano? Es argentino, Ujú. mitad argentino, mitad español en realidad. Ahí Nació está. acá, estuvo acá en la infancia y es español. Ahí está. Bien. Había un rapero que terminó en cana por decir cosas malas contra el gobierno. ¿se acuerdan? Baltonic o Baltonsic, algo así se Baltonsic, llamaba. sí, 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 sí. Pero era uno catalán que básicamente hacía rimas puteando al rey de España. Sí. Y en ese país, misteriosamente, podés ir en cana por putear a una figura pública, ¿no? Tienen ese temita. Tienen Sí. ese temita. Bueno, a ver. Cuando yo digo aguante la república, hay que derrocar a todos los monarcas del mundo, ustedes siempre me dicen, no, pará, es mucho eso. Te la rediscuto No, esa, es mucho, Jorge, es mucho, es mucho. Yo creo que depende de la monarquía. Las monarquías teológicas, teocráticas digamos, de otras partes del mundo. Claro. Vuelve la vara del sapo, ¿no? Vuelve la vara del sapo. Si es un Occidente, rey, claro. si es un rey blanco europeo, eran otros tiempos. Si es negro, marrón, Tiene ahí no. la colorimetría. Claro, ¿no? Para- sí, claro. Siempre dependiendo del color, para dónde le tira el sapo. ¿no? Bueno, no. Si es un rockero blanco, en otros tiempos. Hay reyes blancos en Arabia Saudita, por ejemplo, Jorge. Ujú. No, yo digo que las monarquías testimoniales, que son las que quedan en Europa, y que Testimoniales. son testimoniales. ¿Cómo cuál? La española, la ¿Son gratis? sueca. ¿Son gratis? No, testimoniales en británica. cuanto a su injerencia en las políticas públicas del país. No, claro que no Pero son en Gran gratis. Bretaña precisás pedirle permiso para formar un gobierno. No, En España, pero, sí. sí, pero es todo, justamente, es todo formalidad. Y yo te voy a traer el Excel un día, Jorge, de cuánta plata le deja por turismo la monarquía a los países europeos. Ujú. Es una Vos respuesta que decís te que daría un tendríamos- defensor de las monarquías, ¿no? Tendríamos que tener un rey acá para Claro. ganar en turismo, ¿no? Sí, Tipo, el primer reinado constituido en el siglo XXI, ¿no? Uruguay va Yo lo- y pone una monarquía No. simbólica. Mal argumento ese, ¿eh? Yo lo propuse en su momento a Mujica como presidente honorario y vitalicio. No, esto es una república, fuera. Ay, la República fuera. Así estamos, ¿no? Y lo del No turismo crece- y el no verso. crecemos a tasas del 1%. el verso del Yo turismo. estoy en contra de las monarquías a menos que quieras poner a Rubén Rada. Bueno, Rada, Ah, digo. Si pones a Rubén Rada, Pero, Ah. te lo banco. pero empezás una dinastía a partir de Sí, ahí. sí, sí. ¿no? Sí. ¿Cuál es? ¿Está bien? Valijo, Después Alto Violero. entre Julieta El- y Matías se pelean por la sucesión. No, Nunca, es- nunca son es- buenos, nunca son buenas las dinastías en ningún El ámbito mayor, de la queda el vida. mayor. No sé cuál es el mayor, pero queda el mayor. Sí, Perdón, la Valle, ¿no? Yo lo que te iba a La decir, calle, Sapo, ¿no? es que el argumento del turismo, muy trillado el argumento del turismo. Es la que te, No. es la que te presentaría Ah. un defensor de la monarquía. No, pero no sabes el derrame que Sí, genera tremendo. la No, monarquía en el turismo. Tremendo defensor de la monarquía que pueda apelar solo a eso. Tiene Obvio. más turismo, no sé, Gran Bretaña. Tiene más turismo Francia al lado que los decapitó, ¿no? O sea, ¿cuánta gente va a Versalles versus cuánta No, gente va pero ahí lo que a te ver, dice el no sé, defensor de la Torre monarquía Londres? es. No, yo soy- no lo tenés que tener vivos para que la gente quiera ir a ver los museos, las cosas, etc. Yo, de hecho, Jorge, sigo Claro, mucho una cuenta que se llama Republic, que son los abolicionistas de la monarquía en el Reino Unido. Es una, Los gran, bancos. es una gran cuenta. Incluso traté de concertar una entrevista con ellos para fácil desviarse en su momento cuando. Agendala ya. Pero no estoy. Me pasaron el departamento de comunicación. Ahí me cajonearon la nota. Burocracia, la burocracia republicana. Es que la puta madre, loco. Porque estoy seguro que tengo más chance de hacer una entrevista al rey que a ustedes. Pero lo que voy es que ellos siempre ponen arriba de la mesa el argumento de es una mentira lo del derrame que genera el turismo monárquico en el Reino Unido. Los que te dicen a favor dicen, bueno, ¿qué pasaría con el Reino Unido si no tuviera? Porque ellos cuentan su historia a través de las diferentes, a través de la monarquía y sus reyes y reinas. ¿Qué hubiera pasado si
el Reino Unido hubiera cortado de seco cualquier intento de contar su historia a través de la historia monárquica. Bueno, seguramente no tendría la riqueza cultural y turística que tiene hoy día. Es aberrante, Sapo, una dinastía que en base a... Es literalmente todo lo que está mal. O sea, que en base a quién era tu padre, que seas un privilegiado para el resto de tu vida. Es todo lo que está mal. Bueno, no es que eso no pasa en ciertos bueno, niveles, es ¿no? lo que digo, Y es todo lo que está mal. Valle y la calle en Uruguay no necesitas tener una monarquía para que eso se vayan repitiendo, digamos, en la política. Pero por lo menos los votan, Sapo. No es una cosa hereditaria. No. Por lo menos van a elecciones y los votan. Bueno. ¿Estás diciendo que hay una casta en Uruguay? Hay una casta en Uruguay, pero no me voy a tener... En algunos lugares, ¿no? No en todos los casta partidos. Buena, ¿no? Para mí casta buena. No en todos La los casta partidos. para mí no es peyorativo el término casta. Para mí, Es lo que le sacamos a Salle en su momento. Salle te dice, no, bueno, con mi hija, no sé qué querés llamarle casta. Pero es una casta que se juega la vida por los uruguayos. Hay castas que son buenas. Parece ser para algunos, ¿no? Voy a leerles el comunicado, nos lo envía Maca a la mesa de trabajo, ¿no? Último minuto, Alvin. Sí. Último minuto. Breaking news. Breaking news. Sí. Breaking news. Conferencia de prensa que brindaron senadores de la coalición y también Gerardo Sotelo, diputado de Partido Independiente, solicitan formalmente la destitución del presidente de ACE, Álvaro Danza. Nuevamente podemos agregar, porque ya se ha pedido su renuncia en numerosas ocasiones. Pero ahora hay un cambio, hay un cambio. Hay un informe nuevo. nuevo. La discusión. Sube un tono la discusión. Uno entendía que era una de esas cosas que la oposición no iba a soltar fácilmente. La presión para que Álvaro Danza renunciara, porque veían un filón todavía en esa disputa. Bueno, tenemos esta novedad. Hablando de derrame, ¿no? Derrama la economía cuando cobra Danza, por ejemplo, ¿no? Crece un punto del PBI. Bueno. No, bueno, vayamos César, al tema. Zócalo, importante. Andá por el lado, si querés, más humorístico. Se acabó el baile para Danza, el último baile de Danza. Dame algo de ese estilo. Para la gente que está en la transmisión de YouTube y para los que no acuerdan que pueden irse, darle un likecito, comentar, hablar, saludar hegemónico, hagan todo eso. Si no se procede a la institución, se va a proceder con una interpelación, dijo Martín Lema en la conferencia. Bueno, a ver, un poco de contexto. Ya hablamos en alguna oportunidad de esto, pero el presidente del directorio de ACE, Álvaro Danza, ha sido centro de la discordia entre el oficialismo y la oposición desde el 18 de agosto, que fue la fecha en la que el programa Así Nos Va publicó que, además de estar al frente del organismo, digamos, ACE vendría a ser es el prestador más grande del país, atiende más de 1 millón, casi 1,5 millones de usuarios. Bueno, además de estar al frente de ACE, también trabaja en otros 4 lugares más. El foco en aquel momento había estado primero en el informe de Patricia Madrid y luego con los señalamientos de la oposición, en que Danza estaba constitucional y jurídicamente imposibilitado para desempeñar esa tarea. Ayer, por ejemplo, Patricia Madrid, haciendo un recuento del caso, recordaba lo que establece la ley de funcionamiento de ACE, que dice, y paso a leer textualmente: los miembros del directorio de ACE no podrán ser nombrados para cargos ni aún honorarios que directa o indirectamente dependan de esta. Los miembros del directorio tampoco podrán ejercer simultáneamente profesiones o actividades que directa o indirectamente se relacionen con ACE. Las provisiones e incompatibilidades señaladas no rigen para las funciones docentes desempeñadas honorariamente en institutos de enseñanza superior. Bueno, esta incompatibilidad está contemplada tanto, como decía, en la ley de creación de ACE como en el artículo 200 de la Constitución, con una redacción similar. Y el problema, ¿por qué estamos leyendo esto?, es que el presidente de ACE sí tiene varios trabajos. Además de ocupar el cargo ejecutivo en ACE, es médico en 3 mutualistas privadas. Trabaja en la Asociación Española, en Médica Uruguaya y en CAMS de Soriano. Allí realiza atención en policlínica y además es profesor grado 5 de la Facultad de Medicina. Dirige concretamente la Unidad Académica Clínica Médica 2 en el Hospital Pasteur. La defensa de Danza, cuando todo esto salió a la luz, fue que antes de asumir su cargo en ACE, pidió un informe al estudio jurídico del Piazo, consultando precisamente si existían incompatibilidades entre su cargo, el cargo que iba a asumir como presidente de ACE, y como médico consultante en el sector privado. El informe jurídico entendió que no. De todos modos, abría la puerta a que
para terminar de despejarse las dudas, era conveniente que Danza consultara esto con la Universidad de la República y con la JUTEP. Eso no sucedió, al menos hasta que el episodio cobró notoriedad pública. Como les decíamos, esto fue el 18 de agosto. E inmediatamente que apareció sobre la mesa el informe de Del Piazzo, también apareció una discusión sobre ese informe de Del Piazzo, que era... Danza planteaba para hacer la consulta que él realizaba actividades en las mutualistas como médico consultante, pero lo que quedaba de manifiesto en el informe de Patricia Madrid era que parecía que su atención era un poco más amplia que exclusivamente como médico consultante, sino que también hacía atención en policlínica. Ahí hay una discusión de si todas las horas de médico consultante computan como médico policlínica, si es lo mismo, si no. La cuestión es que vos podés ir, o por lo menos algunos lo hicieron, de poder tener la posibilidad de pedir hora con él, o sea, no sería solamente como consultante, y de acuerdo al programa, lo que informó en su momento, tenía 20 horas de dedicación al mes en la Asociación Española Médica Uruguaya y CAMS de Soriano. Después de esa discusión inicial empezaron a llover otros informes jurídicos del oficialismo y de la oposición. Algunos entendían que sí, los del oficialismo obviamente, incluido uno del Ministerio de Salud Pública, que sí, que él podía tener las actividades que estaba desempeñando. Otros, los de la oposición, decían que no. Lo cierto es que a partir de ahí empezó a estar sobre la mesa. Ahora se da un paso más por parte de la oposición, pero lo que le estaba pidiendo la oposición era que renunciara por lo menos a su actividad en el sector privado. Que, no, si quería mantener el trabajo en ASIC, pero que lo mantuviera, pero que renunciara a su actividad en el sector privado. En el medio de todo esto, pasado los días, se conoció la declaración jurada presentada ante la JUTEP, y los montos, o mejor dicho, la suma de lo que ganaba también terminó siendo objeto de discusión. Ahí quedó de manifiesto que en las mutualistas, si se sumase, eran más de 350.000 pesos lo que recibía. Por presidir ACE, en un cargo de 30 horas semanales, era bastante menos, 130.000 pesos mensuales, y además percibe 78.000 pesos mensuales por dirigir la unidad académica clínica médica 2 que funciona en el Hospital Pasteur. Un cargo que además tiene la particularidad de que se paga, según informaba Patricia Madrid ayer, una parte con fondos de la Universidad de la República y una parte con fondos de ACE a través de una de sus comisiones de apoyo. O sea, lo que quedaba de manifiesto es que el presidente de ACE a su vez recibe en parte de estos otros trabajos fondos de la comisión de apoyo del Pasteur, según informaba Madrid. Bueno, ahora el problema, o lo que generó la repercusión en el día de ayer y que termina llevando a que la oposición tome esta definición, no sale de la suma de lo que gana Danza, sino de lo que trabaja Danza. Las 30 horas semanales, si vamos sumando, por ACE, las 20 horas semanales por las mutualistas y las 24 horas semanales por el Pasteur, te termina dando más de 10 horas al día de lunes a domingo. O sea, algo que requiere muy buena organización, y ese fue el punto sobre el que terminó llamando la atención ayer el informe de Así Nos Va, porque ¿cuál fue el disparador? Hizo un pedido de informes a la Facultad de Medicina para ver cómo se controlaba el horario en el que trabaja Danza en el Pasteur. Ahí le respondieron que no tiene un horario fijo, designado, sino que es un horario global, flexible, o sea que él puede cumplir esas 24 horas semanales según cómo se la gestione. Por objetivos, le controlan el trabajo por objetivos. Sí, por objetivos y por horarios, pero los horarios él se los puede distribuir como él quiera, y ahí tenés una... por las características del trabajo, lo puede hacer tanto en el lugar, o sea, en el propio hospital, o también hacerlo de manera virtual, a distancia. Pero ¿qué fue lo que terminó encontrando Madrid en el informe que presenta ayer? Porque le dieron el detalle de las marcaciones de ingresos y egresos en el Pasteur que él marcó, tanto a nivel presencial como a nivel virtual, que hay superposiciones entre horas declaradas de trabajo virtual con horas en las que aparece trabajando en su rol de presidente de ACE. Podemos, de hecho, escuchar algunos ejemplos que ponía sobre la mesa la propia Patricia Madrid en el día de ayer. El lunes 4 de agosto. La marca virtual del trabajo muestra que Danza estaba trabajando para su cargo en el Pasteur entre las 8 y 10 am y las 13 y 50 de la tarde.
de ese lunes, ¿no? Ahora, cuando uno va a ver las redes sociales de ACE, ese día, a las 2:10 de la tarde, es decir, 20 minutos después de haber terminado el trabajo en el Pasteur, él estaba recorriendo el hospital de Paso de los Toros. Viajó en el día, se ve que, bueno, una posibilidad es que Danza estuviera trabajando de forma virtual mientras se lo trasladaba, yo que sé, de Montevideo a Paso de los Toros, podía estar trabajando arriba del auto. Ese podría ser un argumento. Pero está raro, la verdad. Les reitero, Bien, ahí Patricia Madrid va enumerando distintas fechas en las cuales tiene las marcaciones. Algunas son así, ¿no? Donde decís, bueno, en realidad estaba para Tacuarembó, empezó con una actividad en Tacuarembó 20 minutos, o en Paso de los Toros, 20 minutos después tuvo la actividad de que terminó la marcación. Bueno, capaz que estaba en el auto, lo podía estar haciendo, porque de hecho puede hacer trabajo virtual, pero hay otros ejemplos donde parecería que no es el caso. Cita el ejemplo del viernes 22 de agosto. Ahí la marca virtual de trabajo indica que estuvo trabajando de 8:26 a 12:51 para su cargo en el Pasteur. Sin embargo, las redes sociales de ACE lo muestran ese mismo día recorriendo el hospital de Flores. Y veíamos la foto recién para quienes están siguiendo en YouTube, porque el informe de Carve, de Así Nos Va, presentaba ese material. Tiene la mala suerte de estar pasando por abajo o por el costado de un reloj que queda en las fotos que marcan las recorridas, y la hora que aparece ahí es la 10:45, o sea que era dentro del horario en el cual estaba trabajando. Supuestamente el uso horario de Flores, ¿no? El uso horario de Flores es todo un tema de discusión. El de la farmacia, porque pasa el meridiano de Greenwich por la mitad de la farmacia del hospital de Flores, y eso genera ciertas complicaciones para estimar el horario. Pero bueno, da la impresión de que, salvo que estuviera justo roto ese reloj, estaba haciendo la recorrida en Flores en su rol de presidente de ACE, cuando también estaba marcando sus horas en el Hospital Pasteur. Hay más ejemplos parecidos. Por ejemplo, el viernes 10 de octubre, la marca virtual de trabajo indica que estuvo de 8:02 a 11:18 trabajando o habiendo marcado de manera virtual para su cargo en el Pasteur. Y señala el informe de Patricia Madrid, lo extraño es que a las 11 a.m., o sea, 18 minutos antes de marcar su salida virtual, estaba presente en primera fila en el Ministerio de Salud Pública, porque se lanzaba la Acción Nacional por la Salud Mental y se presentaba una encuesta sobre la temática. Y hay otros ejemplos donde también son raros. Bueno, estaba recorriendo desde las 9 de la mañana a determinado lugar, por las fotos de las recorridas que ponen en ACE, y en realidad había marcado también, o mejor dicho, estaba trabajando en el Pasteur de manera virtual desde las 9, 10 de la mañana, y había hecho una recorrida en la mañana en otro lugar para ACE. Bueno, no sabes bien a qué hora fue, pero quedaba la duda de en qué medida podía estar en las horas que estaba marcando haciendo actividades para ACE. ¿Qué repercusión tuvo esto? Bueno, la última es la que acabamos de comentar. Hubo declaraciones de todo tipo de parte de la oposición. Ayer Martín Lema, por ejemplo, decía que el caso Danza a esta altura ya superó todos los límites, es inmoral. Dijo a la diaria el senador blanco Martín Lema. Dice que, aparte de la incompatibilidad y de la situación jurídica, es inmoral. Muestra claramente que a las autoridades no les importa a los usuarios de ACE y están con la cabeza puesta en la cuenta bancaria, en el bolsillo. Agregaba que la ministra Cristina Lustberg está de espectadora, sin cumplir su rol de rectoría, está respaldando una situación inmoral. No fue el único que habló. También habló, aparte del senador Martín Lema, José Luis Satkian, diputado del Partido Nacional, ex subsecretario de Salud Pública, precisamente. Dice: ya no se sostiene más esta situación, la falta de seriedad del presidente, la ministra y el presidente de ACE está repercutiendo en la atención de la gente. No puede seguir respaldando una irregularidad tan evidente, tienen que tomar medidas urgentes. Y agregaba algunos puntos más que son sensibles en las discusiones actuales. Por ejemplo, el hecho de que uno de estos cargos sea un cargo de la Universidad de la República. La UDELAR vino a pedir presupuesto en comisión, se votaron más recursos y resulta que hay grados 5 que están cobrando la plata sin ir a trabajar. Eso no es justo para lo que uno quiere de la Universidad de la República. Me imagino que las autoridades de la UDELAR van a tomar las medidas del caso, decía Satkian. Después hay otros que resultaron
más graciosos, el de Pablo Abdala, por ejemplo. No cabe duda que Danza es full life, como dijo él. De lo contrario, no se explica que el mismo día, a la misma hora, esté en Montevideo y en el norte del país, en 2 lugares a la vez. El don de la ubicuidad, hasta que Danza llegó a ACE, solo Dios lo tenía, escribió Pablo Abdala, no sin cierta ironía. Ayer La Diaria habló con Danza para ver cuáles eran las explicaciones que tenía a propósito de esto, sobre todo esa superposición de horarios, y él dijo que sobre la superposición de actividades, que no hay nada extraño ahí, nada que ocultar, ningún descubrimiento ni nada que se le parezca. Durante mi transporte hago 1000 actividades, mientras voy de Montevideo a Tacuarembó hago 400.000 cosas, Zoom, videollamada y hablo por teléfono. Por suerte no manejo yo, obviamente, así que eso está absolutamente validado en facultad y en todos lados, no tiene ningún misterio. De hecho, destacó que la marca virtual existe porque existen las actividades virtuales, si no, no existiría la marca virtual, serían estrictamente presenciales, así que no hay nada raro. Y además sostuvo que cada una de esas cosas oportunamente las reportó a la UDELAR. Es marca docente y estás haciendo actividad docente mientras estás en otro lugar. Es obvio, lo hacemos permanentemente y hay 1000 cosas que hacemos que no están registradas, que son otro tanto. O sea que, aparte de estas 10 horas y media de trabajo, uno puede entender que hay otras actividades por fuera que además no están siendo reportadas en el trabajo o en el uso de las horas de su trabajo diario. Entonces, si pasamos raya, ¿no? Porque este caso se viene, digamos, se viene amasando desde hace ya algunos meses, ¿no? Por esa presunta incompatibilidad constitucional de Danza, de ejercer su rol como presidente de ACE y también ejercer su rol como médico y también como docente en la Facultad de Medicina. Es decir, esta discusión la había saldado el gobierno. El gobierno entendía que estaba saldada del momento que dijo: Danza tiene nuestro total apoyo, esto ya está discutido. Hubo un informe del PIAS, hubo un informe del Ministerio de Salud Pública que avala nuestra decisión de compatibilidad de sus cargos. Siga. Ahora aparece esta información en donde se superpondrían el trabajo de Danza como presidente de ACE con su trabajo, en este caso, como docente. Que marca horas, marca horas como docente mientras está haciendo actividades. Pero entonces acá de el problema pasa a ser de la Facultad de Medicina y del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República. Es decir, tendrían que pedirle la renuncia más que nada a esas instituciones más que a ACE, porque para ACE no necesariamente. Le estaría robando, según este informe, horas a la Universidad de la República para dárselas a ACE. Es decir, está beneficiando a ACE en este momento. O sea, la renuncia no tendría que ser para los otros trabajos, en este caso puntual. Eso es otra pregunta que me hago. Después, ¿hasta dónde el gobierno va? Porque el gobierno puede... Lo que pasa es que ese trabajo de ACE también tiene fondos de la Comisión de Apoyo de ACE. Está bien. Bueno, ahí tenés, ¿no? un pequeño entuerto a dirimir. Pero la novedad reenfocaría la discusión hacia la renuncia de Danza en estas otras actividades que tiene. Universidad de la República y Pasteur. Si entendemos que mientras tiene que dar supuestamente, o estaría marcando hora en la Universidad de la República, está trabajando para ACE. Estoy jugando un poco con la discusión para ver qué novedad tenemos arriba de la mesa. No es que en realidad Danza no es que tenga tan poco tiempo, en todo caso el tiempo que está robando se lo está robando al resto y no a ACE. Y no, porque si está en Tacuarembó inaugurando equipamiento, mientras supuestamente marcó para una de sus 24 horas semanales que tiene la Universidad de la República, bueno, le está robando horas a la Universidad de la República. Llamen a Cancela, ¿no? En todo caso. Esa es una pregunta si efectivamente el gobierno va a tomar nota de lo que pide la oposición y va a revisar nuevamente lo que hace Danza. Lo que pasa es que vos tenés distintos niveles. Un nivel que es el jurídico, que ahí, bueno, que amontonan los informes uno arriba del otro y el montón más alto es el que gana. No, entiendo que fue una decisión política del gobierno de decirle: Danza es compatible lo que hace ACE con sus otras actividades, más allá de que haya discusiones. Eso sí, las explicaciones las podés ir sosteniendo, porque en la medida que te aparezcan otros casos donde te están mostrando problemas para sortear
esas incompatibilidades que tratan de ser protegidas jurídicamente, es como que te empiezan a soplar los papelitos de la montaña, ¿no? Y se te Tenés que empieza a quedar responder más cosas de- cada vez que te preguntan. de todas formas, por lo que tengo entendido, este tema ya fue, llegó a la JUTEP. Hay que ver si la JUTEP efectivamente lo toma, lo analiza y termina dictaminando algo en relación a esto. Están esperando que Luis Calabria asuma funciones para... Luis Calabria va a ser uno de los representantes de la JUTEP. Sí, va a ser el vocal, el vocal. representante de la oposición, digamos, en una integración de 3 miembros, que es así, es con designaciones políticas, con lo cual vos podés asumir, más allá de cómo actúen ellos, que tenés 2 propuestos del oficialismo, uno propuesto de la oposición. Hay que ver si esa explicación o si efectivamente la JUTEP toma este caso, lo lauda, hay que ver si lo lauda por unanimidad o con votos divididos, y si eso conforma o no a todas las partes o solo a alguna la que se vea favorecida por eso. Pero esa es la discusión jurídica. Pues tenés la discusión política, donde este tipo de cosas no te ayuda, ¿no? O sea, porque cualquiera puede entender que haces un lugar complejo de administrar solo por mencionar la cantidad de usuarios que tiene. Entonces, Pero esa discusión no la habíamos tenido ya, y perdón, la habíamos tenido, podríamos estar de acuerdo o no, pero el gobierno ya había laudado de que Danza es competente para la tarea y se lo mantiene la tarea y mantiene también sus horas extra en las otras actividades. Estaba laudado políticamente. Políticamente. Pero eso me imagino, y esto es una suposición genérica, puede ser pasible de revisión en la medida de que te peguen en un punto donde te duela. Como por ejemplo que tenés algunos inconvenientes para justificar las horas en esos superposición de lugares en los que estás trabajando, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo. Por eso te digo, si se hacía el pedido de informes y veías que estaba perfecto, de esas 11 horas de trabajo, tenían 5 de mañana, corte para el almuerzo, 5 de tarde, ¿no? Y entonces el sector privado de mañana, el sector público de tarde, y no se encontraba. No pasa nada, no se superponen. Pero acá por eso digo, el problema incluidos sábados y domingos, ¿no? Porque esas 10, 11 horas diarias sería del lunes a domingo. Pero ahora le pasó por eso digo, ahora le pasó la pelota a la Universidad de la República. Porque de este informe se desprende que Danza, en todo caso, está quitándole horas a la Universidad de la República para dedicárselas a ACE. Bueno, ese es mi punto. Es un frente nuevo. ¿No? Es un frente nuevo, si querés. O sea, que Danza está, ponderando su labor en ACE por sobre la Universidad de la República. ¿Qué pasa? Digo la hora no, pero yo lo planteo en serio esto, porque esto en definitiva va a ser una definición política, porque si no hubo una definición política, hasta dónde el gobierno cede a la presión de la oposición en la medida que se va acumulando más información sobre presuntas incompatibilidades, ¿no? Sí. Pero, dice, no, Danza es el hombre indicado para ACE, anda volando, digamos, la institución anda perfecta, puede perfectamente dedicarle algunas horas a la enseñanza y no cambia nada. Ahora, ¿cuánto permea la opinión pública, por ejemplo, en la indignación que puede generar esto, en las decisiones futuras del gobierno? Es una pregunta pertinente, porque en el fondo me parece que es una decisión política. Porque si no hubo apareció en 2 bibliotecas, o sea, no podemos laudar ni siquiera si era constitucional o no lo que hacía Danza, y se laudó políticamente, menos se va a poder laudar esto de una forma legal sobre las incompatibilidades de trabajar en uno u otro, si le resta más horas a uno u otro. Es una decisión política que el gobierno tendrá que definir si con el acumulado lo sigue sosteniendo o no. Sí. O si quiere fumarse una interpelación, por ejemplo. Y que le sigan arrastrando y que durante 5 años, como le pegan a Cipriani también, ¿no? Hay que ver si Durante tenés, 5 años. hay que ver si tenés confianza en Danza para que pueda dar explicaciones. Confianza en Danza, ojo, Hay que ver si tenés confianza en Danza para que pueda dar explicaciones. A mí, así escuchando lo que leía Nico de las explicaciones que le dio a la diaria, no me parecen muy satisfactorias. O sea, el informe de Patricia Madrid no es que Danza, mientras está yendo a Tacuarembó, marcó y cuando llegó a Tacuarembó hizo una actividad. El informe de Patricia Madrid lo que dice es que marcó cuando estaba activo durante ese evento. Algunos casos sí y otros casos no. O sea, no, me parece que no hay una respuesta que sea, no, yo te puedo garantizar que nunca marqué mientras estaba en una actividad de ACE. Me parece que no. O sea, me parece que debe haber casos donde él estaba yendo a Tacuarembó y se puso a atender videollamadas o lo que sea, y después cuando llegó al departamento que sea, tuvo una actividad de ACE. Pero parece haber casos donde no, donde estaba al mismo tiempo que supuestamente estaba haciendo horas docente, estaba
haciendo actividades de ACE. Hay que ver si vos le tenés confianza que en una interpelación él pueda dar las explicaciones de todos estos eventos. Pero más allá de eso, qué vergüenza, mi paisito. En un país donde hay tanto ñoqui, donde hay tanto trabajador que debería estar en el sector público deslomándose y no va a trabajar, le estamos cayendo al que tal vez sea el empleado del mes. Encontramos a una persona con un intelecto y una fuerza, unas ganas de laburar excepcional, sobrehumanas, que es capaz de agarrar un laburo tras otro, laburo acá, laburo allá, laburo público, laburo privado, y no solo está dispuesto a laburar, sino que es workaholic, porque no puede parar. O sea, son 10 horas por día, todos los días, metiéndole como un loco, laburando como un burro, y lo vamos a matar a él. Necesitamos muchos más danzas en Uruguay. Con uno solo no nos alcanza. Me parece que estamos equivocando el enfoque, muchachos. ¿Cuál es la discusión en el fondo? ¿No? O sea, hay una discusión, macro, hablando en serio, hay una discusión macro que trasciende el caso de danza, que es la siguiente, ¿no? Absolutamente impopular esta discusión, pero es la discusión real que hay que dar. Vos sos el presidente y estás a cargo del mayor prestador de salud del país y ganás en el entorno de los 100.000 pesos, ¿no? Vos sos un médico que trabaja en el sector privado y que tenés una buena carrera y estás en el entorno de los 300. Evidentemente tenés que ser un humano absolutamente sacrificado y con una idea altruista de la función pública para alargar una cosa y agarrar la otra. Es un cargo que está mal pensado. Es un cargo que está mal pensado porque, o sea, realmente estar al frente de ACE no es una changa. Es un lugar que además es absolutamente jodido porque cualquier error que tenga un sistema gigantesco que está compuesto por 1000 partes movibles te va a caer a vos. Entonces es agarrar una cosa complicada, difícil y además por una plata que es ínfima. O sea, realmente hay médicos que terminan la carrera y en un año están ganando más que eso. Entonces hay una discusión macro que atraviesa, digamos, toda la administración pública. No, pero hay una discusión macro que hay que dar, que es que se tiene que poner de acuerdo el sistema político en cambiar ese cargo y que ganes más plata y pedirte cierta exclusividad, porque también parece raro que si vos vas a estar a cargo de un lugar tan sensible para el Estado, que puedas estar haciendo 1000 cosas al mismo tiempo. No es la discusión que estamos dando ahora porque estamos con el caso particular. Pero estaría bueno en algún momento que despejen el caso particular y que digan, está bien, hablemos de danza y todo eso, pero además miremos para adelante qué queremos hacer con el presidente de ACE, qué características tiene que tener, cuánto tiene que ganar, hay que pedirle que tenga una mayor exclusividad o no. Estaría bueno que se dé esa discusión. Esa es la macro. Y es impopular porque vos le tendrías que decir a la gente, que nunca está bueno, nunca cae bien, decirle a la gente, muchachos, hay un cargo en el Estado que necesitamos subirle el sueldo. ¿Se acuerdan cuando asumió la calle Pou? Y una de las cosas que se dijo, nunca públicamente, pero te lo admitían en off todos los políticos, era, tenemos un problema de que hay cargos públicos que son cargos públicos que están muy mal pagos y nadie los quiere agarrar. Bueno, este tipo de cosas pasan. Porque esta discusión atraviesa los siglos de los siglos. Ya sé, o sea, pero hay que darle en un momento. No, pero en el área, puntualmente en el área de la salud, es más complejo. Y te pongo presidente 203. Te pongo, ¿no? porque en la salud 203.000 es lo que me pasa acá. Y hay un caso que digamos que el oficialismo le antepone a la oposición con este tema, que es el caso de Aníbal Dutra, el ex director del Maciel en la administración pasada, ¿no? Que también trabajaba en la actividad privada, trabajaba en la Española, por ejemplo, en infectología. Y seguramente, y se quedó con horas de su trabajo como médico, porque otra cosa se entendía que estaba perdiendo mucho dinero. Y no es, a ver, a nivel legal no es el mismo caso que ANSA, porque acá es específico de presidentes de instituciones como hace. No es el caso de los directores de hospitales. Pero en cualquier sector de la salud pública vas a estar subpagado. O sea, si vos elegís la función pública por sobre la actividad privada. Seguramente. Entonces, vos tenés que subir el sueldo del presidente de ACE, pero tenés que subir el sueldo de todos los directores de todos los hospitales del país. Y de coordinaciones de diferentes áreas dentro de salud pública. Porque nunca vas a competir con el sector privado. Entonces, ¿hasta qué punto le podemos decir? Podés ofrecer otras cosas, ¿no? Podés ofrecer otras cosas. Podés ofrecer determinada exclusividad, podés ofrecer determinada estabilidad laboral que no te ofrecen en el sector privado. Lo que te quiero decir es que tenés otra. Pero va hacia otro lado. De la política idea para es abajo, profesionalizar ciertos cargos dentro de la salud pública.
que hoy día son de confianza. Lo que hoy es... Entonces, no, o la otra es no subir y permitirles que trabajen la actividad privada. Pero pasa que... sin que haya conflicto de interés. El problema es que, una cosa es vos- dame un segundito. El problema es que una cosa es el que dirige un hospital, ponele, y otra cosa es el que está arriba del todo en ACE, porque todas las decisiones que van a tomar se van a ver teñidas por esas otras relaciones laborales que tiene. Actuales y las pasadas y presentes. Porque vos tuviste el caso de Cipriani, donde, por ejemplo, ¿no? Como esto es legal, nadie va a poner el grito en el cielo. Pero si yo soy un médico que tengo, por ejemplo, un vínculo histórico con el Círculo Católico, soy presidente de ACE toma determinadas decisiones que benefician al Círculo Católico, termino mi trabajo en ACE porque se termina el gobierno y vuelvo al sector privado, al Círculo Católico de nuevo. La gente, cualquier ser humano racional va a mirar eso y va a decir, bueno, este entró a la función pública para beneficiar al que siempre le dio trabajo en el privado. Está clarísimo eso. Pero sin la embargo, puerta giratoria también es legal. se te da con las empresas de telefonía. Con todo. Se te da también la puerta giratoria. Pero son cosas que no pensamos y no discutimos. Y por estar discutiéndole el coso de danza, nunca se van a solucionar. Está bien, pero vos podés, si partís de ese diagnóstico que tenés, que te cuesta conseguir recursos para ocupar este tipo de posiciones, vos podés cambiar la ley y permitirlo. Vos podés aumentar los sueldos y mantener la incompatibilidad. Podés dejar todo como está y perderte algunos cuadros y que solo lleguen los cuadros o que económicamente les sirve o que por una militancia y porque entienden que tampoco se le va la vida en esos 5 años porque van a poder eventualmente volver a su actividad o simplemente por altruismo puro y duro y porque están convencidos de su colaboración con el gobierno de turno, solo ellos accedan, ¿no? Y mantenés todo como está. Lo que el país no se debería permitir es tener leyes en las cuales no sabemos si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, porque vos las lees y te parece que no se están cumpliendo, pero hay interpretaciones que te dicen que sí, y entonces haces lo que la ley no permite con un informe jurídico que te habilita. Pero ¿no? eso vos podés llevarlo a la justicia en última instancia. O sea, y que sea un juez el que defina si es legal o no lo que está haciendo el gobierno. No sé, por lo pronto tenés la instancia de la JUTEP, o sea, se deberían poner de acuerdo en que tiene que haber una instancia laudatoria de esto. No son jueces. No, ni son vinculantes. Me encanta la JUTEP, pero no son vinculantes, Es Luis Calabria y va a ser. Está muy desprestigiada. Está muy No quiero desprestigiada. merecer a los directores de la JUTEP, pero no es lo mismo que el laude de la justicia que el laude de la JUTEP. En estos casos. Por una no es prescriptiva, ¿no? No, ni que hablar. No es vinculante ningún. Pero, a ver, pero tenemos que ponernos de acuerdo en algo. Pero que haces una denuncia penal a propósito de esto por una usurpación no cabe, no sé cuál es el mecanismo legal por el cual vas. No lo sé, no digo que no exista, no lo sé. Alguien dice, no, es incompatible este cargo, el cargo que está ocupando esta persona con lo que dice la ley. Pero ¿no? la película sería esta, ¿no? Si nos ponemos a hacer futurología, la película sería esta. Insistí con el tema. Orsi te dice, no, esto está bárbaro. Haces una interpelación, le preguntás a Danza en la cara, ¿cómo puede ser que en este informe de Patricia Madrid aparece que vos marcaste tarjeta en el mismo momento en que estás en una actividad de ACE? ¿Tenés el comprobante de que esto fue así o no? Él te da las explicaciones del caso. No importa mucho qué te responde. Vos agarrás toda la interpelación, se la remitís a la justicia y le decís que te parece que hay hecho de apariencia delictiva. Pero vas a hacer eso. O sea que no es un delito, es una incompatibilidad lo que marca la ley. Y la verdad, con todo lo que hemos hablado de lo que le faltan recursos a la justicia, me parece que llevar este tema a la justicia parece. No, yo no digo que lo lleves. Yo digo que desborde. Este tema se tiene que definir políticamente. Pero ¿por qué es un desborde? La justicia lo va a tener que ¿Por qué es un desborde? Vos sos la oposición. ¿Te parece que lo que está haciendo Danza es un desastre y tiene apariencia delictiva? No, porque no me doy cuenta. Orsi te dice siga. ¿Y qué recurso me queda a mí? Porque no me doy cuenta cuál es la figura delictiva. Entonces llevarlo a la justicia no entiendo. Si acá lo que hay un delito. Hay una incompatibilidad que puede dirimir la justicia. Es una incompatibilidad por ley. O sea, está quebrando la ley. Esa sería la apariencia delictiva. Pero no todo violación de la ley amerita un reproche penal. Entonces, eso es lo que le preguntás a la justicia. ¿Esto qué es? Bueno, eso es lo que. Vos decís, no gastes el tiempo de la justicia en esta. Salvo que tengas una tesis que capaz que existe y está bien fundada porque yo no he escuchado a la oposición hablar de un delito. Ha hablado de una cuestión ética y una cuestión
de constitucionalidad. Capaz que sí, que me decís, violar la constitución es suficiente delito, y va para ahí. No lo sé. Esto lo dirimís políticamente, Nico. Pero lo tenés que dirimir políticamente. Y se va a dirimir seguramente, me imagino, con este acumulado, porque ahora le pasaste la pelota a la UDELAR, porque supuestamente le está sacando horas de trabajo a la UDELAR para trabajar en ACE, según este informe. Sí. Bueno, que seguramente renuncia a algunas horas de ACE. Pero no renuncia a horas de... a horas de la UDELAR. Pero sin resignar todo el salario por lo que dice Jorge, porque... O no, capaz que es una persona muy altruista que está dispuesta a ganar 200.000 pesos cuando podría ganar 600.000 pesos en la actividad privada. Lo que pasa es que, por ejemplo, y no me parecería mal esa decisión. No tiene por qué ser blanco o negro tampoco esto. No tiene por qué renunciar a todo, o renunciar a ACE, o renunciar a toda su actividad privada. Porque entran todos estos matices que pusimos arriba de la mesa. El matiz de, bueno, entonces que las personas que entren en la función pública tienen que resignarse a ganar lo que se gana en la función pública. Y entonces básicamente tenés que encontrar o militantes o altruistas. No, bueno. Medio que venimos... El Uruguay viene funcionando así, ¿no? Y hay otros casos en los que se compatibiliza la actividad privada con la pública porque es la única forma que tenés de captar a los mejores, si es que entendemos que danza dentro del paquete de mejores. Bueno, es un sobrehumano. A la actividad pública. Es un Está bien, sobrehumano. pero no podés caminar sobre el gris de la... No, pero de la interpretación de... Pero sigue la política. Y está bueno que la oposición lo marque, que el periodismo lo marque, que el gobierno replique y que se llegue a una síntesis y que exista eventualmente una presión de la opinión pública y que el gobierno evalúe en función de toda esa mezcla, bueno, cuál es la mejor salida. Sí. Parte de la tesis del oficialismo a propósito de esto, la ponía de hecho el propio Danza cuando hablaba con La Diaria ayer, es que esto es una reacción porque, por ejemplo, el martes ACE estaba inaugurando un tomógrafo en la ciudad de Colonia y el mismo día, a la misma hora y en el mismo momento aparece esto, que es una cosa muy claramente armada, entiende... ¿Qué cosa? ¿El informe? Y bueno, aparentemente apela a que hay una connivencia entre oposición y el periodismo, ¿no? Ahí es cuando haces una de más. Y bueno, lo que pasa es que las explicaciones, como señalaba Jorge, tienen algunos problemas, ¿no? Porque ponele que te llevamos que vos hiciste una conferencia en el auto. Está bueno, pero si estabas marcando en el momento que estabas en la recorrida, ahí ya flaquea la explicación. A ver, si tenés que golpear sobre periodistas que pusieron el tema que genera una discusión absolutamente legítima, porque si marcaste y estabas en otro lugar, es absolutamente de recibo que eso sea información pública. Me quieren bajar porque puse un tomógrafo y no invitamos a la oposición del departamento. Si alguien se dijera, no, esto es un juego político de la oposición, así como le dimos palo durante 5 años a Cipriani, bueno, están haciendo lo mismo con nosotros. Claro, que sería entendible. Esa es la tesis. Y se la llevo. Ahora, cuando te decís, no, justo salió el informe, el momento en que estamos... Bueno, cuando sale un dato... Empieza a teclear de papeles. Cuando un periodista saca un dato y lo que discute el aludido es ese dato se lo dio la oposición o acá me quieren cobrar de la oposición tal cosa y no disputa el dato en sí mismo, ya es una señal de que la verdad que está complicadísimo. Y si lo que disputa el dato, no era tan así en realidad, bueno, vamos a ver qué pasa. Pero además porque hacemos el juego de las exclusiones que no necesariamente son excluyentes, ¿no? Porque el Frente Amplio tiene la tesis de que en la gestión de Cipriani se favoreció a determinados prestadores. Eso puede eventualmente ser verdad, es parte de una discusión política que tenemos desde el periodo pasado entre el Frente Amplio y la oposición. Eso puede ser verdad. La oposición puede ponerse a danza entre ceja y ceja porque está golpeando fuerte contra la gestión anterior, ¿no? Y eso también puede ser verdad. Y a su vez puede ser verdad que haya incompatibilidades en el cargo. Lo que no puede ser verdad es estar en dos lugares al mismo tiempo. No. Pero todo lo demás puede ser verdad. Llamen a Cancela. Sí, lo que no vieron ustedes por estar tan... Sapo quiere que lo echen de duda. No, bueno, porque bien echado, está bien. Interpreto que en este momento le está robando... Sí, claro. En todo caso, horas a la universidad para dedicárselas a ACE. Atrás de Danza va a haber uno que le dice al Udelar, che, miren que yo puedo hacer la conferencia presencial y si salgo por Zoom te lo hago en una oficina, no estoy en un auto yendo a otra actividad con la cabeza en otra cosa. Lo que pasa es que sí hay otra cosa y es, seguramente, en Facultad de Medicina, el trabajo de las unidades académicas sí se mide mucho más a resultados que estar contándole las horas al grado 5. Seguramente eso no lo hacen, de contarle las horas. Y van a resultados. Y en cierta forma, capaz que está bien que se haga de esa forma. La pregunta es
si vos podés hacer más o menos lo mismo para ACE, ¿no? Si alguien que efectivamente tiene tantas responsabilidades desplegadas, es políticamente conveniente que esté en un lugar donde ahí sí no la porque en ACE no podés coordinar un equipo y ya está. No, tenés que estar arriba de los asuntos. Es totalmente así, Nico, lo que decís vos. En el caso de el grado 5, que trabaja resultados y formalmente tiene tantas horas que cumplir por semana. Está clarísimo. Pero por algo existe el marcado de horas también, Pero existe el marcado de horas, sí. Te vamos a marcar horas a vos, porque es fácil desviarse. a destajo se llama esto. Lo que no notaron por estar tan enfrascados con la discusión es la cantidad de zócalos increíbles que largó César Yacosa. Entre ellos hubo uno que era danzando al ritmo de la oposición, Sí. danza con lobos, así no se hace. La verdad que hoy el ingenio popular de César Yacosa fue maravilloso. Confianza en danza, eso lo pusiste vos. Pero ese lo tiré así nomás. Sapo, ¿cuál es la pasó? canción de arranque para hoy? Vamos a escuchar a esta gran banda que se llama Fontaines DC, que son de Dublín. Fueron la banda del año pasado. Iban a venir este año a tocar a la Argentina. Tuvieron que suspender la gira. Esperemos que vengan el año que viene. De mientras, uno de los temas más conocidos de su disco anterior, no el último, que se llama... ¿cómo se llama? Romance. Sino el anterior, que no me acuerdo cómo se llama, pero que refleja un poquito más cómo suenan ellos. The Boys in the Better Land. Qué lindo. Vos sabés, Nico, que descubrimos con el Sapo el otro día que ya está hecho, es un programa argentino, ya está hecho Batalla Cultural. Lamentablemente ya existe el programa Batalla Cultural, pero nuestra idea de que yo produzca Batalla Campal en Canal 12 sigue al firme, ¿no? Si dan con el precio eventual. Creo que no es el momento de hablar de eventuales proyectos solistas míos que no existen, sino que podríamos hablar... No existen. Buenas, ¿qué tal? Sino que hola, Sapo. Sino que podríamos hablar de tu proyecto solista. Bueno, hoy en la mesa pasé un recortecito, adelanté un recortecito de la nota de Al Hueso de hoy con el Fibra Alejandro Astesiano. The Fiber. Hoy en el canal de Bueno lo pueden ver. Yo lo puse ahí en mis redes sociales también. Si quieren pueden ir ahí a Twitter, lo que sea, está el link. ¿Le preguntaste sobre por qué Maca Saavedra lo negó 3 veces? No hablamos de fácil desviarse. En este momento quizás se esté enterando de que soy el Sí, mismo. obvio. No hablamos de fácil desviarse, pero se podría perfectamente hablar de fácil desviarse. Porque le dedicó unas palabras a Maca Saavedra. Sí, claro. En otra audición que no fue Al Hueso, ¿no? No. Fue, La nombró a ella, aparte. Hacemos lo que podemos con Sí. Richard Galeano. ¿El Fibra dónde está ahora? Dame coordenadas del Fibra en este momento. ¿Qué Ahora- pasó con su almacén? No le pregunté por el Fibra Team. No le pregunté por el almacén, ¿sabes? Pero no sabemos si sigue firme. eso. Grandes huecos que tuvo esta ¿No le entrevista. preguntaste cómo se gana la vida? Grandes huecos que tuvo esta entrevista. No le pregunté por el almacén y no le pregunté casi nada del caso pasaportes. Opté por otras cosas que tenía en carpeta que me interesaban Los más. rusos, no le preguntaste sobre los rusos. Voy a ser sincero, me interesaba más ir por otros lugares. Pará, pero sigue con Richard Galeano. Sigue con Richard Ahí Galeano está. y ahora está con programa propio, incluso con Jesti Prieto. Le hicieron una nota a Vitete hace poco, incluso. Ajá. Y pará, y El- la obra de teatro, ¿te acuerdas que tiene una obra de teatro con... La comentó, sí. Sí. Llegó a hacer algunos Llegó a hacer shows alguna. en el interior. Sí. ¿Qué más Terapia hablaron? de seguridad. Terapia de seguridad se llamaba. Sí. Está bien. De muchas cosas. ¿Llegó con seguridad? ¿Eh? ¿Llegó con seguridad él? No, vino solo. Ah, bueno. Vino solo. Un poco pasé un recorte jocoso en la mesa. Si quieren, puedo pasarles un recorte periodístico a Más ustedes. puro y duro. Más sí. puro y duro. ¿El jocoso ya lo conocen? Básicamente es uno donde Astesiano cuenta que le gustaría votar a Blanca Rodríguez en el 2029. ¿Por qué te parece jocoso? Tengo candidato. ¿No te gusta que el primer apoyo público a la candidatura de Blanca Rodríguez sea de Alejandro Astesiano? ¿No te parece interesante? A mí me pica el interés. Que el Astesiano sea el primero que salga a decir quiero que Blanca Rodríguez sea presidenta en 2029. ¿Te me imaginas? gusta. Blanca Rodríguez termina presentándose efectivamente, termina convirtiéndose en la primer mujer electa presidente del Uruguay, presidenta. Gracias, Nico, porque ya veo que... No. La ministro. La ministro. Y después los libros de historia van a decir que el primer apoyo público fue de Astesiano. Es como el Ubi Casada cuando pedía la reelección de Tabaré. Ponele, si hubiese cuadrado, no cuadró. Puede pero- pasar perfectamente. Sí, ese dato que recordás solo vos, Sapo. Y estás tratando de que no muera y lo seguís La oralidad trayendo a es así, colación. Nico. Gracias. Sí. Para Un usted- saludo Pero a está Walter escrito en Ong. un libro. Sí, ¿A quién? a Walter Ong. ¿A Walter Ong? Dijiste la oralidad es así. Ah, Bueno. ¿cuál?
lo que es un Estamos académico. atravesados por la misma. ¿Qué académico? facultad. ¿Qué pedazo de académico que es Nico Batalla? Bueno, Es en Fibra, increíble. prendió el ventilador. Estoy en Fibra. vistiendo con ropas ajenas. ¿Querés Prendió el ventilador. ¿Querés algo periodístico? Fuerte, pero y tiré. Y ponías y volaba. Si yo tuviera que activar el chip periodístico Sí. y decirte qué es lo que probablemente surja a nivel informativo de la nota, Sí. hay 2 o 3 cositas que me parece que pueden hacer un ruido. Una de ellas puede tener que ver. Te voy a pasar 2 si querés. ¿Tiene contrato con Netflix o no? No le pregunté Otro por el agujero. contrato con Netflix. No le ¿Te pregunté acuerdas por el que contrato con Netflix. ventiló de que el Netflix. Para una serie, para hacer Una una serie. serie. No le pregunté por el contrato con Netflix. No importa. Viste que me estás vendiendo muy mal la nota, No, porque cada no. cosa que me decís, yo te Ah. contesto. No le pregunté Le por eso. preguntaste de dónde viene el apodo Fibra. Le Eso pregunté sí, de dónde viene y el eso- apodo y Es Fibra. una gran historia. Sí, le pregunté dónde Ya. viene el apodo Fibra. Y hay que mirarlo esta Hay que noche. mirarlo, no hay que lo mirarlo. vamos a adelantar Sí, ahora. Eso no vamos a spoilear. Para todos los periodistas que. Esto es un adelanto absoluto, todavía no lo colgué en ningún lado de esto. Para todos los periodistas que escuchan Fácil Desviarse, les puede rendir esto. O tal vez no sé. ¿Qué pasó? Porque el celular de Astesiano, es todo un tema el celular de Astesiano. Por ejemplo, sabemos que del celular de Astesiano se borraron chats. Policía Científica recuperó aproximadamente 2% del contenido que se borró del celular de Astesiano. El celular de Astesiano además fue objeto de una puja entre Fiscalía y Presidencia. Fossati en un momento dijo que básicamente Presidencia se adjudicó ser dueños del celular de Astesiano y ella básicamente tuvo que ver con Presidencia de gestionar el uso del celular de Astesiano. Astesiano eso lo disputa. Después tenés cómo lo arrestan a Astesiano. En realidad Astesiano se baja en el aeropuerto de un viaje que había hecho con el presidente y su familia. Le avisan que lo están esperando en la residencia de Suárez Chico en realidad. Y él va desde el aeropuerto con la calle hasta ahí. Y ahí le avisan que lo van a detener y le piden el celular Le ahí. sacan el celular. Y hay una discusión de, bueno, cómo se borró ese contenido, quién lo borró, por qué, en qué condiciones. De hecho, esto llegó a ser tan problemático al punto que, si recuerdan, cuando se va Fossati de la causa y entra Sabrina Flores a investigarlo, ella le quiere hacer otra pericia más al celular de Astesiano para conseguir más contenido y se la terminan negando. En su momento, el fiscal de corte, en ese momento era Juan Gómez, se lo termina negando diciendo que ya le habían hecho varias pericias al celular, que otra vez más Que era caro. que era una cosa que era cara, además. Tengo entendido que esa decisión no gustó mucho a la fiscal Flores, que le hayan tirado para atrás esa pericia. En fin, la pregunta acá es, ¿quién borró contenido del celular de Astesiano? ¿Fue él el que lo borró? Bueno, Astesiano hizo una acusación pública y le puso nombre y apellido. Según él, esta es la persona que borró los chats sensibles que tenía en el teléfono. Inteligencia borró cosas de tu celular. Hizo mandado. No te digo que borró, hizo mandado. De tu teléfono, Policía Científica logra recuperar 2% del contenido borrado. ¿Lograste borrar cosas? Entre que te bajaste del aeropuerto y fuiste a Suárez Chico. Yo no sabía nada. ¿Borraste No, cosas? Jorge, no, porque yo no sabía que me iban a detener, no sabía nada. Pero aparte te digo más, no había nada borrado. Todo esto que dicen ustedes es lo que dicen. Es lo que dice uno, lo que dice el otro. El teléfono fue casi un 70% fue periciado. El tema que decían que yo había borrado, no. Yo hace un mes se me había roto el teléfono y Presidencia lo que hizo comprarme un aparato nuevo. Pero el aparato, el chip era el mío. O sea el que aparato me compró Presidencia. O sea que cuando te agarran, el celular es ese que te había comprado Presidencia. Entonces vos decís que vos no borraste contenido de tu celular. No, ¿cómo que borrar? ¿Y quién borró cosas? Y yo siempre dije que Claudio Correa borró. Pero lo digo de frente, ¿viste? Yo pedí un careo, sabías con él, ¿no? Cuando estaba Sí, preso. claro. Pero aparte esta es una cosa, yo lo que tengo que voy de frente con todo el mundo. Y si me equivoco, digo, me equivoqué, esto me equivoqué. Pero con ellos voy de frente y a la luna. Vos decís que el director de inteligencia borró cosas de tu celular. Hizo mandado. No te digo que borró, hizo mandado. ¿Vos lo viste? Por eso al jefe, sí lo vi. ¿Vos lo viste a él borrar cosas Lo de tu dije, celular? sí, lo dije. Viste que hay una orden judicial, me lo piden. Y ahí él empieza a borrar. Y yo vi que empezó a borrar. Y después él se quedó con el teléfono y lo llevaron como a las 5:30 de la mañana, creo, a Científica. ¿Y por qué borró para vos? No sé ni qué borraron tampoco. O qué borraron o qué pusieron. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Pero yo lo denuncié. Estoy preso y voy a denunciar al director de inteligencia. ¿Soy loco? ¿Soy enfermo? No soy ni enfermo ni loco. Vos lo viste hacer esto y vos decís, para mí hacía mandados. Vos entendés que él agarró El mismo eso? mandado que hizo Carlos Bermúdez en Unidad 1. Boom, señor, haga esto. El director... Bueno, ahí lo tenían.
Empezó a hablar como al costado del micrófono en un momento. Sí, sí. Le hablaba alguien Porque más. durante mucho tiempo se abrazó al micrófono. Estaba muy ensimismado con el micrófono. Cucuruchero viejo también. Él ya había dicho esto en fiscalía en su momento. Creo que es la primera vez que lo dice grabado en un video, pero no es un dato 100% nuevo. Es un dato que disputa el ex director de inteligencia. Él dice que lo vio borrando. Ahí. Claro, el ex director de inteligencia, Claudio Correa, disputa este dato, dice que no. Pero Astesiano dice que yo lo vi borrar chats de mi teléfono. Pero y también dice, y capaz que poner, o sea, como que... No sé lo que sacaron ni lo que pusieron. Capaz que generó una conversación, dice. Lo que dice es que una vez que a él le piden el celular, se lo pide Claudio Correa. ¿no? Él dice que una vez que le piden el celular, se lo queda a Correa. Y dice que ese celular lo vio borrar cosas y que después no sabe qué pasó. Esa es la palabra de Astesiano, ¿no? La palabra de Astesiano. Ese puede ser una de las cosas que tenga cierta repercusión. Ya les digo, capaz no tanto porque no se supiera, porque los periodistas lo sabían esto, porque lo dijo en fiscalía. Capaz que llama la atención que lo haya dicho públicamente de nuevo. Y después sí hay otra que es una novedad total. Que lo podemos ver, si lo tenés por ahí, Tanito. Lo podemos ver. El caso de Vertical Skies. ¿Se acuerdan el caso de espionaje a los senadores Carrera y Vergara? Básicamente les hago un raconto muy cortito, ¿no? Esta empresa, Vertical Skies, uno de sus responsables, Acuña, contacta a Astesiano numerosas veces en su celular para pedirle información sobre dos senadores, Charles Carrera, Mario Vergara, y le dice explícitamente que era básicamente para conseguir información sobre ellos que después sirva para que detengan la denuncia sobre el acuerdo de gobierno con la empresa Catunazzi por el puerto. Y hay un largo periplo judicial al respecto de este tema. Astesiano no queda complicado legalmente por esto. Sin embargo, hay una condena, por ejemplo, Acuña termina complicado por este tema. Pero nunca se supo exactamente quién o quiénes le pidieron a Vertical Skies que consiguieran información sobre Carrera y Vergara. Esa es una de las cosas que los dos senadores frente amplistas, por ejemplo, criticaron, ¿no? Cuando se conoció esta condena, decían, bueno, está bueno que se reconozca que hubo un espionaje en contra de nosotros, pero no está al día de hoy la información de quién estuvo detrás de todo esto. Bueno, le preguntamos un poco a Astesiano por este tema en Al Hueso y primero que nada, él hace su defensa. Ustedes vean qué les parece la defensa de Astesiano con respecto a si él espió o no a Carrera y Vergara. Pero después le preguntó quién piensa que estaba detrás de todo esto y Astesiano acusó a una persona con nombre y apellido. ¿Lo tenés por ahí, Tanito? Es el recorte que vas a ver ahora. De espionaje. ¿Por qué no van más atrás a ver quién fue que los mandó? ¿Para quién trabajaban él? ¿Quién trajo la gente al puerto? Vos decís que para mí venían trabajando para Sartori. Acuña, el gerente de Vertical Skies, te escribió repetidas veces 14 veces. Para ofrecerte plata a cambio de que vos consigas información de Mario Vergara y Charles Carrera, y te lo dijo bien clarito. Es para atarlos para que no sigan con la denuncia del puerto. Yo lo conozco a ellos por la seguridad Sartori, que eran la seguridad Sartori. Lo dijo la fiscal Flores, que las 14 veces nunca le contesté. Nunca nada, es más, nunca se apretó un botón de mi parte, ni de los policías míos, nunca se investigó nada. Nada. Es más, te buscó todo y nunca hubo nada, ni una orden de nada. En los chats nunca le dijiste que no. Nunca le dijiste, no hago este tipo de cosas. No le daba bola directamente. Después hablamos, te llamo. Sí, sí, pero nunca lo llamaba. Por eso 14 veces me dice. ¿Nunca hablaste con él, mano a mano? No. ¿En persona? ¿De eso? No. Vos no terminaste complicado legalmente con este tema. Pero si yo te pregunto, ¿para vos quién estaba atrás de ese intento de espionaje? ¿Por qué no van más atrás a ver quién fue que los mandó? ¿Para quién trabajaban él? ¿Quién trajo la gente al puerto? Tirame alguna pista más, no me digas eso. ¿Para vos quién era? ¿Para quién trabajaban? Vos decís que para mí venían trabajando para Sartori. Vos decís que Sartori pudo haber estado detrás del espionaje a la carrera. Puede ser, digo. Porque ellos trabajaban para ellos. En lo que dice es que conoció a Acuña en el momento que Acuña trabajaba haciendo seguridad de Sartori y que Vertical Skies está relacionado con Juan Sartori. Y preguntado, ¿quién te parece que pudo haber estado detrás del espionaje a Vergara y Carrera? Él dice, bueno, miren para quién trabajaban, para mí puede estar Juan Sartori. Sí, bueno, ¿no? el jefe de seguridad de Sartori... Una hipótesis que tira, ¿no? No, sí, claro, pero es la palabra. Está basado en esto que vas a comentar. Pero no, bueno, claro, porque es verdad que el jefe de seguridad de Sartori también trabajaba en Vertical Skies. Y a partir de ahí es que conectan con Astesiano. O sea, eso, hasta ahí, es una realidad de que había una conexión entre
Astesiano, el jefe de seguridad de Sartori, y bueno, y por ende, eventualmente, Sartori. Lo que dice Astesiano es, investiguen la conexión que tenía esta gente con Juan Sartori, a mí me parece que es por ahí. Ujú. A ver, de vuelta, Nico, es la palabra Astesiano, ¿no? Es una hipótesis que da Astesiano. No, pero En base por a lo que a él le si miramos parece. las dos declaraciones que vimos ahora, él parece decir que en el caso de Correa, él acusa a Correa de haberle borrado los chats. Sí. ¿No? Él dice, él lo borró los chats. En este caso no lo plantea de la misma forma. Dice, bueno, para mí que tiene que ver con Para mí Sartori, es que era el esto. que tenía el vínculo anterior. Pero Claro. no es que en algún momento, algún intercambio con Acuña, quedó de manifiesto que el que estaba detrás era Sartori. Digo, para digamos, Sí, claro. ver el alcance de la declaración que tiene en su señalamiento a Sartori. Ahí lo que tenemos claro era lo que había pasado con que Astesiano había sido condenado por acuerdo abreviado en febrero de 2023 y Acuña en marzo de 2024, ¿no? O sea, Astesiano no termina quedando involucrado en los episodios de espionaje, por los cuales sí queda, en calidad de coautor, involucrado Acuña, que era parte del ruido que se había generado en su momento. Le faltaba una pata a ese delito que le estaban calificando y imputando a Acuña por un acuerdo abreviado, y esa pata en realidad el nexo era Astesiano, y Astesiano de eso Quedó un afuera. año antes había quedado afuera. Sí, es un caso donde se demostró que hubo un espionaje y nunca se supo de parte de quién, ¿no? ¿Quién en todo caso quería esta información? No se comprobó. Bueno, Astesiano señaló a Sartori. Nada, les tiré dos cosas que pueden hacer algún ruidito. Igual no les muestro toda la nota porque se estrena hoy hay que a ir a las verla. 8. Vayan a verla si Y quieren. En el canal de Bueno. Repito, yo creo que la anécdota de por qué le dicen ¿A vos te fibra- gusta, es a vos te buena, gustó es la buena, anécdota del es fibra? buena, ¿A vos te gustó la Yo anécdota creo del que fibra? para mí es lo más jugoso que van a ver. Va a ser. ¿Cómo surgió el apodo El Fibra? Ese apodo es espectacular. Hay muchas si querés ir por ese lado de lo humano, hay muchas cosas de ese estilo. ¿Cómo quedó la relación con la calle? Él se siente un traidor. ¿Por qué sigue insistiendo con que tiene cosas para decir pero no las dice ahora? ¿Es una jugada política de Astesiano? ¿Está esperando el momento para que le duela más al Partido A Nacional? llenarle camino a Blanca Rodríguez, a quien va a apoyar ¿Quién- políticamente si quién- se larga quién- con exactamente. una precandidatura. Claro, Delgado lo amenazó durante toda la campaña. Sí, como que iba a decir claro. cosas, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí, claro. No, voy a decir. Y no dijo mucho. Pero bueno, de todo eso y mucho más. Pero ahora hay que hacer una pausa porque viene la parte 2 de la columna de Seba Pansel, la de los viejos lobos de mar, Sapo, el oficio del lobero. La historia de las loberías en Uruguay. ¿Alguien escuchó la columna? Alguna persona que conozco escuchó la columna de Seba Pansel y me tiró un dato que capaz que Seba lo tira o no. Pero es sobre la exportación que Uruguay hace actualmente de lobos marinos a China. Vivos. ¿Cuánto se paga? ¿Qué estilo tienen? Lobo marino en pie. Lobo marino en pie. Le hice Lobo exactamente marino en la misma pie. pregunta. ¿Lobo marino en pie? Sí, lobo marino en pie. Calculo que Seba tiene ese dato y si no se lo agregamos. Porque hoy va a venir con testimonios de viejos trabajadores de las loberías. Ya venimos. Fácil se impone. Fácil desviarse. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien, Para la gente que ¿vos? no escuchó la semana pasada, contarles que Seba Pansel, nuestro experto en casi todo, pero antiguo, en la historia local de los temas más populares y los más intrincados, está haciendo un recorrido por la historia de la lobería en Uruguay, la caza de lobos, el uso de los lobos para fines comerciales, desde los tiempos de la colonia hasta... Y antes, ¿no? Y antes, porque incluso nos contó los indígenas que habitaban en los territorios donde hay lobos, el uso que le daban, hasta el presente, ¿no? Un presente que no existe en materia de lobería. Y bueno, es una industria obviamente que llegó a su fin, pero la pasada sí fue historia. Pero vamos a darle el verdadero propósito a estas columnas, que es darle voz a la última generación de loberos, a aquellos hombres que pusieron fin a un oficio ancestral de la banda oriental. Bueno, les quiero contar cómo llegué a los loberos. Hace muchos años que voy a Cabo Polonio, muchísimo más en invierno que en verano. Entonces, claro, la gente conoce en general el Polonio balneario, pero fuera de temporada
adquiere su verdadera identidad, porque es un pueblo. Y entonces en invierno surge la oportunidad de conocer a los personajes del pueblo y de a poquito fui conociendo viejos loberos. Alguien te nombraba, aquel hombre que pasó allá fue lobero, aquel veterano fue lobero. Empecé a conversar con ellos. Pude entrevistar a 5, a 2 en el Polonio y ellos me fueron nombrando a otros. Estuve en Balizas, en Castillos y en Ciudad de Rocha. Las fotos que ustedes pueden ver en la transmisión de YouTube las aportó Néstor Sabatino, que es un historiador de Rocha. Lamentablemente Sabatino falleció a causa de una enfermedad, entonces si ustedes me lo permiten le quería dedicar esta columna a su memoria. Bueno, gracias a las entrevistas que realicé, pude reconstruir cómo es una jornada, cómo era una jornada en la lobería, desde que se levantaban hasta que cenaban. Y les propongo recorrerla como si fuésemos una cámara subjetiva que navega junto a ellos. Bueno, cuando desayunaban todavía era de noche, café con leche y galletas de campaña, simple. El capataz observaba la marea y si los vientos eran favorables decretaba: hay corrida. Esa era la jerga. Entonces comenzaban a remar, todavía estábamos en las penumbras del amanecer. Imaginen el frío de Cabo Polonio, junio, a las 5:30 de la mañana. Hay 3 islas donde se realizaba lobería en el Polonio: la isla Encantada, la isla Rasa y la isla del Marco. Bueno, hoy vamos a ir a la isla Encantada, sencillamente porque me gusta el nombre. Entonces la navegación, aproximadamente 40 minutos. ¿Cómo bajaban de las balleneras los loberos? Lo responde Marcos Machado, que fue lobero, pero también hijo de un célebre capataz de la lobería, Toto Machado. Tú arrimabas la embarcación a la isla, ¿verdad? Pero primero le ponías un ancla atrás, sabías que estaba firme y tú la dejabas ir, arrimándose. Y lo dejabas lo más cerca posible y ahí saltaba una piedra que ya estaba designada, esa era la piedra para saltar, y él amarraba otro cabo. Después se retiraba un poquito la lancha y tú bajabas por el cabo, medio agarrado. Si era nuevo, por supuesto, siempre te bautizaban un poco, porque te aflojaban el cabo y te dejaban que te mojara en julio para mojarse. Wow, estaba un poco complicado, ¿verdad? Me imagino, sí. Cuando desembarcaban era en un silencio absoluto. Lo que llevaban era bolsas de arpilleras cosidas a los pies, que eso servía para 2 cosas: para evitar los resbalones y los cortes de los mejillones. Los tamangos lo llamaban. Es una palabra que quedó, ¿no?, en el lenguaje popular. Bueno, el tabaco, importantísimo el tabaco. Lo guardaban junto a las hojillas, 2 opciones: o debajo de la boina o apretado entre los dientes. Bueno, ahí cuando ya descendían, el capataz los dividía en 2 grupos. O sea, la mayoría formaba filas con el océano a la espalda y el garrote de multa negra, ese era el nombre de la madera, en sus manos. Y había otros que de forma muy sigilosa, agachados y atentos a los vientos, porque los bichos percibían a sus enemigos por el olfato antes que por la vista, buscaban como tomar lo alto de la isla. Entonces la estrategia, si la analizamos, es como una emboscada de guerra, ¿no? Después el capataz daba la señal y los que estaban escondidos avanzaban hacia los lobos marinos. Alaridos, daban los garrotes contra las piedras y los lobos se asustaban y comenzaban su retirada, si seguimos con términos bélicos. Entonces lo que hacían era, abrían las aletas, agarraban muchísima velocidad y buscaban refugio en el océano, sin saber que en la costa los esperaba, una treintena de hombres que estaban verdaderamente dispuestos a agotar la fuerza de sus brazos contra sus cabezas. Algunos lobos escapaban del garrotazo. Eran los menos los que tiraban el tarascón, porque en realidad preferían huir que defenderse, aunque muchísimas veces pasó en la lobería que un lobo mordiera a uno de los hombres y les rajara el músculo. Entonces imaginemos la escena, los sonidos de la escena. La arenga de los veteranos a los jóvenes, fundamental. Los chillidos de los animales, ¿no? El golpe seco contra los hocicos. Y después, las rompientes. Entonces todo eso formaba como una especie de alarido salvaje en el que se ambientaba esta escena. ¿Saben qué hacían con los primeros lobos que mataban? Hacían una barricada para evitar que los que estaban intentando llegar al océano
pudieran hacerlo. O sea, es demencial, ¿no? Lo que nos estamos imaginando. Y la matanza seguía hasta que no quedaba un solo animal vivo. 2 opciones, o estaban en el océano o estaban muertos. Después, cuando terminaba eso, que bajaban un poco las revoluciones, fumaban, había uno, en general los más novatos, que los hacían recorrer los cuerpos, porque claro, había algunos que estaban, en realidad todavía no estaban muertos, estaban agonizando, y otros que estaban desmayados. Y entonces este lobero lo que hacía, los que estaban vivos, era le clavaba un puñal en el corazón. ¡Wow! Ya media mañana, ¿no? ¿Cómo empieza la parte del proceso de los cueros que empezaba la isla? Por supuesto que no se podían traer a los lobos muertos a la costa de Cabo Polonio. Entonces los acomodaban en las rocas más planas que encontraran, ya por supuesto las tenían identificadas. Clavaban los naifes en el corazón del lobo, los abrían desde la garganta, le cortaban el cuero alrededor de las aletas y al ras de las costillas sacaban la piel junto a la grasa. Y acá me quiero detener, había un oficio dentro del oficio, los pijeros, que eran los que se encargaban de separar el pene, los testículos y parte de la vejiga, que lo compraban los chinos y los coreanos a muy buenos precios porque lo consideraban afrodisíaco. Los restos de los lobos, que le llamaban la carniza en la jerga, al agua. Aves rapiñeras, tiburones. Ya a media tarde regresaban con las balleneras con rumbo a Cabo Polonio y trabajaban para descarnar los cueros que después se almacenaban en barricas y de ahí llegaban a las curtiembres de Montevideo. Se va viendo la foto, a veces con este relato perdés un poco la noción de lo grande que es el lobo, ¿no? O sea, en realidad, primero matarlo de un garrotazo a este bicho debía ser una cosa jodida. Pero puedes arrastrar esto, mover el cuerpo, todo. Es un laburo que no sé qué físico tenés que tener, pero es impresionante. Fuerza ¿no? bruta. Es una demencia. El laburo del pijero es más de precisión, ¿no? Sí. Entiendo que capaz que ese es más, no sé. Es exactamente más de precisión el laburo del pijero. Naifes bien afilados y era un único corte. O sea, la tenías que clavar. Así. Cirujanos. Exactamente. Y eran muy, muy prestigiosos dentro del... Pero bueno, ya conocimos a Marcos. ¿Qué les parece si conocemos a otro lobero? Mi nombre es Rubén Veiga Cambre, nacido en Barra de Balizas, departamento de Rocha. Trabajé en industrias loberas y pesqueras del Estado desde el año 1984 a 1992. Y una de las cosas que me contó Rubén era cómo se planificaba la zafra. La zafra de lobos comenzaba en invierno, cuando la época estaba más fría. Se comenzaba en Isla de Lobos, frente a Punta del Este, y luego se continuaba en las islas de Cabo Polonio. Vamos a conocer a otro lobero, Gerardo Pereira. Lo fui a ver a su casa, Ciudad de Rocha. Él trabajó en la industria desde fines de los 70 y le pregunté cómo era el trabajo de loberos en aquellos tiempos. Sí, era un oficio muy sacrificado, pero en esa época, por lo menos en esta zona del departamento de Rocha, acá en la zona de Cabo Polonio, era un trabajo y al cual hacíamos cola para poder conseguir la oportunidad de que nos anotaran y nos llamaran para trabajar, porque no había mucho trabajo y era muy sacrificado, la verdad que sí. ¿Saben cómo se enteraban los aspirantes a loberos que habían quedado seleccionados? Por una radio de Castillos. Hay un momento en que la radio de Castillos empezaba a enumerar nombres. Batalla, Sass, Valmeli. Y escuchar tu nombre era sinónimo de trabajo, un sueldo magro, pero sueldo al fin. Ahora, si no escuchabas tu nombre, tenías un problema enorme, como lo contaba Pereira, ¿no? O sea, era difícil trabajar de otra cosa en la década del 70 en el Cabo Polonio. Pero bueno, vamos a conocer. Uno de los que escuchó su nombre siendo muy jovencito en la radio de Castillo fue Oscar Calimare. Conversé con él en su casa, con una vista muy privilegiada a la bellísima playa sur de Cabo Polonio. Si tú matas lobo hoy acá, la carniza del lobo se sacaba, la piel con el cuero, la carniza la tirabas al agua.
pero durante ese año no iba a salir lobo ahí. ¿Entiendes? Sí. Entonces tú ibas cambiando. Si hicimos el sur hoy, tenemos que hacer otra corrida porque acá no va a salir lobo más. Hasta que eso no vengan temporales, el ave y todo eso, ¿me entiendes? Durante todas las charlas que tuve con loberos, todos me contaron la misma anécdota, que es una tragedia que ocurrió en la década del 70, pero mejor que se las cuente yo sería que se las cuente una persona que estuvo allí aquella tarde. Mi nombre es Luis Infantosi y yo voy desde el año 1966 al Cabo Polonio. Tengo muchos recuerdos del Polonio, 1.000.000 de recuerdos lindos. Y bueno, hay un recuerdo de un accidente que hubo en el Ilpe, explotó una caldera donde se hacía la grasa, donde se calentaba la grasa del lobo. Un día muy bonito, estaba todo el mundo descansando porque era un domingo, eso sí me acuerdo bien. Y había un lugar donde se calentaba la grasa del lobo, que era la caldera, que tenía lo que se le llamaba un digestor. El digestor tenía una tapa con unos tornillos con tuerca y empezó a salir grasa derretida por uno de los tornillos. Ahí intentaron arreglarlo, intentaron apretarlo y bueno, primero zafó la rosca, salía solo un chorrito, empezaron a salir 3 y de repente explotó. Explotó la caldera, había grasa desde el Ilpe hasta el Faro. Falleció Miguel Casela, el padre de Palito, y hubieron 3 quemados realmente. El padre de Luis era médico y fue quien brindó la primera asistencia y tenía medicina y después bueno fueron sacando a los heridos, tratando de llevarlos a Castillo. La verdad que fue una jornada muy trágica que caló muy hondo porque surge en cada una de las charlas que podés mantener con un lobero. La vez pasada les dije que la lobería le dio razón de ser al Cabo Polonio. Entonces, ¿cómo habrá sido para ese pueblo enterarse de que llegaba el fin de aquella industria? Imaginemos cuando fueron a poner por última vez los candados y guardaron las herramientas. Volvamos a escuchar entonces a Rubén Veiga. Cuando estaba terminando la zafra de ese año, nos enteramos que no se iban a realizar más zafras de lobos. Y bueno, mucha gente, yo incluido también, nos deshicimos de la ropa de trabajo. Yo la quemé, por ejemplo, por una ropa que estaba muy aceitada, muy sucia. Yo la quemé y me deshice de las pertenencias de trabajo. Devolvimos las herramientas que nos daban para trabajar y se guardó en primera instancia se guardó el bote que nos trasladaba a las islas y en segunda instancia la otra lancha que se llamaba la ballenera. Se guardaron adentro, se ordenaron todos los cabos, las anclas, y sabían pensando que algún día se iba a abrir de nuevo, ¿no? Que algún día se iba a seguir la zafra, pero hasta el día de hoy no ha habido posibilidad. No hubo otra cosa. Y bueno, y hasta acá llegué, ¿no? La última imagen, ¿no? Creo que la imagen que dio Rubén es, bueno, el fin, guardando las balleneras. La industria ancestral llegó a su fin. Y mi columna también. Está salado porque además es... Tremenda historia. Sí. Otro Polonio también, ¿no? Esa pata está linda, ¿no? Recordar que el Cabo Polonio que conocés hoy vos, y que lo ves capaz que en el verano, ¿no? De mucha mística, mucho hippie, mucho turismo. En realidad también era el Cabo Polonio de esto, de matar lobos a garrotazo limpio, venderlos, esta explosión que fue nefasta, o sea, es otra historia de Cabo Polonio también, ¿no? Vos contaste, Seba, o tiraste el dato al pasar la columna pasada de que el mismo año que cierra Ilpe, empieza a funcionar el francés. Sí. ¿No? O sea, el francés que con esos camiones tuneados ingresa a turistas por las dunas
de la entrada al Polonio. La otra industria que se venía. Claro, fue casi que en paralelo. Murió una y nació el otro al mismo tiempo. Escuchamos a Oscar Calimare. Oscar Calimare fue el segundo chofer que tuvo el francés, es decir, él manejaba su camión. Al primero al quien recurre es a Oscar Calimare, esto me lo contó él. Y nada, era esa historia, llegaban desde Balizas los camiones a lo que hoy es el centrito del Polonio, no sé, quienes nos conozcan, y entraban de noche, y eran tiempos en los que desde el punto de vista cambiario les servía mucho a los argentinos, y ahí sí parece que hubo muchos campamentos hippies, pasaron cosas, tocaban bandas, debe haber estado buenísimo. Pero fue tal cual, cuando antes que el pueblo se empezara a preguntar ahora qué hacemos, apareció la respuesta, apareció sola. Y para bien o para mal, para los pobladores que tienen una relación amor-odio con el turismo, ya lo sabemos, este es el Polonio que existe hoy. Sí, ahí, de hecho, hubo una conjunción entre esos dos mundos cuando se hacían las arte en las loberías, que eran en Semana de Turismo, donde se tomaban los viejos galpones, ¿no? Abandonados, pero que todavía están, no sé si están abiertos al público, ¿no? No están abiertos al público. Pero bueno, en esa época, en esas instancias, se abrían al público y me acuerdo de ver a Martín Buscaglia, por ejemplo, que es, digamos, de alguna forma un músico muy acerenciado en ese lugar, sí, haciendo su música en la lobería. Apolonio. Apolonio, muy Apolonio. Y ahí hubo, digamos, ese nuevo mundo del Polonio se encontró con el viejo mundo del Polonio. Hay algo, no voy a decir quién, pero hay algo que me interesó, es que las llaves de la vieja lobería, las llaves de los galpones, las tendrá la Dinara, pero también tienen algunos pobladores, tienen la llave. Y después estaba conversando con eso de que los galpones están cerrados. Yo entiendo, siempre faltan recursos, hay que tener funcionarios, lo que quieran. Pero es una verdadera pena que no haya en Cabo Polonio un austero museo en el cual podamos ver la caldera de la tragedia, las embarcaciones, las herramientas. Yo vi un video hace poco, Rubio Pereira, también célebre lobero, fallecido hace ya unos cuantos años, que visitó una UTU de Rocha y le abrieron, y hay una recorrida que él explica, muestra. La verdad que es una pena, estaría buenísimo que existiera, pero bueno, no sé, la realidad a veces es puedo entender que es difícil de lograrlo, no deja de darme pena. Ya te estamos postulando para ese rol en el Museo del Polonio. Es cierto que eran dos mundos que no pueden convivir, ¿no? Porque, no sé, Florencia pone en el chat de YouTube, no puedo escuchar esta columna. Me da impresión cómo cuentan la matanza de los pobres lobitos. Impensado que el turista, ¿no?, del Polonio, amigo de la naturaleza, del Uruguay natural, pudiera convivir en un mismo lugar donde estuvieran las loberías, ¿no? Tenía que morir un polonio para que naciera el otro. Es que el cuadro, además, que pintó Seba, me parecía que alguno de los que lo escuchó en la jornada de hoy, quizás alguno de nosotros mismos, lo va a rememorar en la noche, ¿no? Sí, claro. Esa escena bárbara, es impresionante. Lo otro pone Martín, ¿no?, también en el chat de YouTube. Hay un libro de Horacio Añón, de fotos del Polonio 60-70. Es increíble ese contraste enorme. Y pasa a escribir, ¿no? Y cuenta los ranchos de madera, cercado de los loberos, los pescadores, contrastándolo con la foto del Polonio de hoy, ¿no? Conozco el libro, conozco a Añón, estuve charlando con él, el libro es una maravilla, se puede conseguir en el Polonio, en el almacén de Lujambio. Acerca del comentario de Florencia, o sea, yo ya sabía que algún comentario de ese estilo iba a llegar. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, yo vine a contar esta historia. O sea, la realidad es que era así, y lo interesante para analizar... Florencia decía, ¿no?, los pobres lobitos. Sí, claro, por supuesto, los pobres lobitos. Es que lo interesante para analizar es que en la década del 70, por ejemplo, que mencionábamos, la conciencia animal que hoy predomina, por suerte, no existía. Pero en absoluto. No, claro. No existía. La naturaleza era un recurso. La naturaleza era un recurso. Entonces hoy, por supuesto que sería impensado que se realizaran zafras de lobos marinos como se realizaban. Ahora, no empecemos a conversar qué sucede con otro tipo de animales, porque ya nos entramos en un problema que no sabemos dónde vamos a terminar. ¿Está tan bien lo que está pasando hoy en otros rubros? No lo sé, yo lo planteo como pregunta porque verdaderamente no lo sé. Sigue habiendo casa deportiva, que los loberos, por lo menos, podemos decir que era su trabajo. Hay gente que mata animales como un deporte. Otro mensaje que dice: este último suena como si siguiera esperando que lo dejen salir a matar lobos. ¿Pensás que hay alguna de la gente que quedó de la época de las loberías? ¿Pensás que añora o le gustaría volver a que se de alguna manera vuelva el oficio del lobero? ¿O no? ¿Es una parte? Pues digo, porque vos les hablaste mano a mano con él, con ellos. Tenías
los audios, ¿no? ¿Sentís que lo rememoran y piensan que es una cosa a la que se podría volver? ¿O ya lo dan como una etapa pasada y ya está, ya murió ese mundo? Nah, yo creo que es la segunda, lo dan como algo del pasado que a veces es bueno, le rememora el trabajo, o sea, era su trabajo. Entonces recurren a aquellos tiempos, es toda gente veterana, tampoco voy a decir quién me lo dijo, pero hay uno de los, también recogiendo lo que planteaba Florencia, que me parece súper interesante lo que dice, ¿no? Éramos indios, me dijo uno de los entrevistados. Bueno, hay un poco de cómo supuestamente Uruguay se civilizó después de la guerra de 1904, pero claramente esta descripción que hiciste vos, entrado ya a la década del 70, ¿no? Habla de algo que es impensado para buena parte de los uruguayos que sucediera, ¿no? La forma en que se mataban los lobos, ¿no? Barricadas con lobos muertos para detener su escape y darle más garrotazos. Te voy a leer un mensaje. O sea, el vallismo estaba en que fuera una empresa estatal la que lo hacía, pero la escena seguía siendo bárbara como antes de la guerra, ¿no? Exacto. Buenas tardes. Marco fue farero después. El Toto era un grande capataz y bolichero con su mujer Lili. Lo máximo era el ensopado que preparaban para almorzar los loberos en la cuadra del Soip. El capo de loberías del Ilpe Soip era Isaías Jiménez, el Pocho. Los lobos flotaban y quedaban a la deriva y llegaban a la costa. Un olor insoportable. Por eso es lo otro, no hablamos todavía de cuando se arrima a la parte donde están los lobos en la costa, en tierra, la baranda es penetrante, ¿no? Y me imagino la carne podrida. Dice, los lobos flotaban y quedaban a la deriva y llegaban a la costa, un olor insoportable. Cada tanto los juntaban y enterraban. Y en una época se hacía aceite hasta que explotó una caldera, como contaba vos, y hubo algún muerto. El aceite de la explosión manchó el faro. El aceite de la explosión manchó el faro, o sea que lo que decía el testimonio de que desde Ilpe al faro voló aceite fue literal. Sí. Fue literal. Nombraba la calidad humana de Toto Machado, me la comentó mucha gente. Es difícil ser capataz durante décadas y ser querido. Bueno, a él le pasó, también nombraba a Isaías, o sea, evidentemente esa persona que mandó el mensaje ha ido a Cabo Polonio muchísimo más que yo, lo envidio. Pero nada, también me quedé ahí con eso de despertar como el debate sobre que también me parece que por más cruda que sea alguna realidad, la pregunta es, ¿sabíamos que era así? Uh-huh. No, yo creo que yo hasta esta columna no sabía cuán profundo era el oficio del lobero acá en Uruguay. La verdad que no lo sabía. Y a mí lo que me llamó la atención es pues este tipo de escenas de las imaginadas de cuándo. Te las imaginás de fines del siglo XIX, ponele, ¿no? O de historia de los marineros ingleses que se dedicaban mucho a la lobería, etcétera. No sabía que estaba acá en los 70s, acá vive y lucha en Uruguay. Vos que sos un enamorado del Polonio, ¿te cambian algo esta historia? ¿Lo ves de otra forma el Polonio ahora? Cuando ves a un lobo en el Polonio, ¿vas a estar pensando en la lobería, en el oficio del lobero? Pienso siempre en la lobería. Cuando voy a Cabo Polonio, me encanta que el viento de las islas traiga el sonido de los lobos marinos, queda como algo salvaje así, pero pienso en la lobería como en lo un oficio natural. Y lo que fue el Cabo Polonio, o sea, hoy en día es un balneario de playas hermosas y bueno, habrá gente que le gusta, habrá gente que no le gusta, pero sin duda es un lugar particular. Pero lo siento como parte de su historia, y es lo que yo decía, yo voy en invierno y ahí es cuando hay tiempo para conversar con los pobladores, porque lo peor que puedes hacer en verano es acercarte a un poblador y preguntarle cómo pasa el invierno. Te miran con una cara como diciendo, contesté esa pregunta 50 veces y es 16 de enero. Entonces, en invierno sí hay espacio para contestar esa pregunta. Y bueno, cuando le preguntás a la gente cómo era el Cabo Polonio, cómo es el Cabo Polonio, la lobería es algo que está siempre. O sea, no pueden no hablar de la lobería. Sí, acá ya vamos a contar porque quedan rémoras también del negocio del negocio lobo marino, que en dos líneas lo podemos contar, pero hay muchos mensajes, ¿no? Dice alguien por acá, muchos vamos al cabo desde los 80 y vimos a la empresa funcionar. Muchos lobos también se mataban con escopetas, sobre todo los pescadores artesanales porque les destruían las redes. Y eso pasa hasta hoy. Hasta hoy. Eso pasa hoy, sí. Pero pasa hoy no solo en Cabo Polonio. Sí. En todos los lugares donde se pesca y hay lobos. Sí. Y hay una atención, Bernardo Woloch escribió una memoria de grado sobre esa temática.
Bueno, a él le cuenta los testículos de los lobos, que le contó Perico el Pescador del Cabo, ya lo contó el Seba. ¿Conozco a Perico? Además de la moda, primero, esto lo pone Víctor en el chat de YouTube, además de la moda, primero fue la sustitución por piel sintética, el petróleo, y otra cosa que diferencia hay del marrón que mata a la vaca, que después nosotros comemos en el asado. Bueno, como diciendo, no, le choquea matar a garrote a un lobo para la lobería. No hacía una vaca que después te vas a comer en un asado. Sí, andaba un frigorífico, entra y ve cómo es la cadena desde que lo matan, o no es más con el... Prefiero no ir. Con el garrón. ¿El marrón? Con el marrón, ahora creo que es con aire comprimido. La pistola de aire comprimido. Pero, dice, los escandinavos matan delfines a palos en la actualidad. Y nadie dice que son bárbaros. Sapo, dejate de joder. Bueno. No, yo no estoy calificando la barbarie. Bueno, un poco sí, pero... Nada, o sea, lo que claramente nadie se imaginaba esa escena tan vívida como la contó Seba hace tan poco. Pero hoy no concebirías un trabajo, un oficio, por lo menos acá, en la corta, en la cual un hombre tenga que enfrentarse a una serie de animales que van bajando de una isla que fueron asustados por otros hombres e ir acumulando cadáveres para hacer de barrera para que todos los cadáveres de esos animales vayan quedando ahí. O sea, la escena no la concebís en ningún otro trabajo en el país. En Cabo Polonio era donde la zafra era más barbarie. Yo estoy de acuerdo contigo, Diego. O sea, esto se parece muchísimo más a la barbarie que a la civilización. En Cabo Polonio las islas son chicas, quienes habrán ido las habrán visto, entonces era, bueno, a todo lo que venga. En la isla de Lobos en Maldonado era muchísimo más ordenada la zafra, porque habían dos corrales, le dicen un corral más grande y otro más chico, y era como que los arreaban a los lobos hacia el corral chico y ahí elegían cuáles eran aptos para la matanza, por su tamaño, por si eran machos o hembra, etcétera. No eran discriminados. No, en Cabo Polonio era no hay espacio para pensar, ahí era no tomaban prisioneros. No, ahí era a lo que viniera. Sí, la verdad que es una historia que marcó al Polonio y le va a marcar para siempre, por más que surja el balneario y construyan hostel y lo que vos quieras, el Cabo Polonio es la lobería. Sí, ni que hablar. Y quedan restos del negocio con un destino muy particular, Seba, de los lobos, exportación de lobo en pie. Sí, voy a citar una nota del periodista Nicolás Delgado del semanario Búsqueda. La Dirección de Recursos Acuáticos evalúa suspender la captura de lobos marinos para exportación desde 2026. Parece ser que el Ministerio de Ganadería habilita la captura para que ciertos ejemplares sean exportados, acuarios. Los últimos pedidos han llegado desde Japón, Vietnam y Ucrania. La periodista Karen Parentelli, amiga de esta casa, escribió un artículo en el Diario del País y aporta más información. Por cada macho se pagan 87.000 pesos y por la hembra 118.000 pesos. Ojo con capturar lobos y exportarlos. Mirá lo que sale cada lobo, ¿no? Ojo con ese negocio. Tenés que atravesar, digamos, la burocracia del Ministerio de Ganadería, ¿no? Sí, pero mirá qué negocio es. No, ni que hablar. 87.000 pesos, 100.000 pesos por un lobo marino. Y creo que la nota de Karen hablaba de que en algunos centros de espectáculo marino de centro de China te hacen pasar lobo por foca. Mirá. Te hacen pasar lobo por foca. Está bien. No, ese es increíble. Y ese dato es muy interesante, el de la exportación de lobo en pie. Lobo en pie, claro. Sigue vigente. Bueno, Seba, ¿mejor lugar para quedarse en el Polonio? Mejor lugar para quedarse en el Polonio, sí. el ranchito al que voy yo, cerca del Faro, pero tal vez no van a poder acceder. No se accede, es de un amigo. Y el mejor hostel del Cabo Polonio, Albatros. El mejor hostel de Cabo Polonio, vayan ahí. Aparte, se bajan de la terminal, es enfrente, no se pierden. Ahí está Lore, que es una genia, que es coterránea de las piedras, es una amiga. Así que no tienen ni que pensar así. Instagram, Albatros Hostel, ya tienen resuelto el verano. No puedo solucionarle más nada. ¿Sapo? ¿Hace cuánto que no vas a Polonio? Me quedé en una casa, capaz que alguien la conoce, que se llamaba La Urna. Yo pernocté en La Urna del Polonio. Ok. Para que la conozca, alguna vez haya ido a la Calavera, entre las dunas, digamos, y la norte, hay una casa que tiene el tamaño de una urna, básicamente.
Pero que uno puede dormir ahí y pasar bomba. Sí, en el problema puedes dormir en cualquier lado, vas a pasar bombas seguro. Sí. Hay gente que lo odia, ¿no? Yo sé, es verdad. He visto a gente llegar, estás en el hostel, llega alguien, saca la mochila, agarra la mochila y se va. Lo he visto varias veces así. Gente que tiene como, extranjeros un montón. Claro, capaz que me conocen a mí, que soy un fundamentalista, digo, no, tenés que ir a Cabo Polonio, capaz que llegan y no les gusta. Claro, pero el primer golpe, porque yo entiendo si después te quedaste un rato y no atravesaste la tarde y estabas mal preparado para lo que iba a hacer. Pero en el primer golpe me parece que es muy difícil que no te corte el aliento, ¿no? Sí, lo he visto cuando alguien llega con valija al Cabo Polonio es como que ya empezó mal, ¿viste? Ya lo ves como que no... Carrión. No. Claro. Carrión por la arena. ¿Cómo les duele el carrión? Les duele el carrión. Seba, nada, ya expectantes para ver cuál es la próxima historia que nos vas a traer. ¿Me reciben el año que viene? Sí, claro. Sí. ¿Ya tenés el tema? No. Ahora hay que pensarlo. Ahora hay que pensarlo. Va a estar difícil superar esta. El sí ya lo tengo. El sí ya lo tengo. Gracias, Muchísimas gracias, Dale, sapo. Es un programa de radio. Estaba pensando, hay varias cosas, ¿no? Hay conferencia de prensa de la plana mayor de presidencia a las 7:30 de la tarde. Ya hay posibles indicios de por dónde iría el tema. ¿Qué será? Expectativa, ¿no? Expectativa. Por lo pronto, decir que Jorge Balmé tiene ganas de pasar una canción. O sea, viste que este programa... De los Cadillacs. ¿Por algo particular? No. Tiene berretines este programa. Sí, obvio. ¿No? Y... Yo te pregunté si era un temazo o en un tema a mitad de tabla. Te dije, dentro de la discografía de los Cadillacs, esta canción, ¿dónde la ubicás? Y vos me dijiste temazo. Yo me estoy preguntando si este no es el último hit de los Cadillacs. ¿Cronológico decís? Sí. Yo te hice acuerdo del gran videoclip que tiene esta canción. Donde los Cadillacs básicamente viene como una especie de productor, marketinero que habla en inglés, ¿no? Y tienen a alguien al lado en que les va traduciendo lo que dice. Dice, bueno, ustedes pueden llegar muy lejos, pero tenemos que hacer unos cambios. Y bueno, se pueden hacer ejercicio, bajar de peso, aprenderse una coreo para bailar, onda Backstreet Boys. Y es como un intento de pegar ese salto y que los Cadillacs se vuelvan un fenómeno internacional. Porque después los Blink hicieron también un videoclip similar, La ¿no? parodia de los Backstreet Boys. El video de los Cadillacs, porque la marcha de Golazo Solitario, es donde está este tema, es anterior al disco de Blink. Es decir, Blink le afanó a los la idea de parodiar a los Backstreet Boys. La idea de parodiar a los Backstreet Boys. En la época de los boy bands, la vieron ese día los Cadillacs. Y creo que es el último hit. Porque después de ese disco... Se separan los Cadillacs después de ese disco. Vamos a chequear. Pero después viene un disco ya entrado de los 2000 que no generó hits. Un disco pasta básico, decís. No, es un buen disco. El Momo Sampler de los Cadillacs. La salvación de Solo y Juan. La luz del ritmo estuvo antes. Y la luz del ritmo no tiene. No, te diría que... Este es el último hit para vos. Que tiene varios, porque tiene Los Condenaditos, tiene... ¿Qué otro tema tiene? Vos Sabés. Otro gran videoclip, Vos Sabés. Sí. ¿Es el mejor videoclip de los Cadillacs, vos sabés? Y debe serlo, sí. El más rupturista, el más punk. Recuerdo en su momento impresionado. Claro. ¿Impresionado? Sí. Impresionado porque... Impresionaba, digo. Impresionaba porque aparecían en bolas. Claro, era como... Personas desnudas en la tele. Exacto. Sí, me parece que eso era suficiente. Y cuerpos no perfectos también, ¿no? Mujeres amamantando. Claro, no sexualizados. Era una desnudez tratada de forma natural y sin sexualizar, o sea, una... Claro, pero me acuerdo que me costaba decodificar eso. ¿Qué estoy viendo? Sí. Estoy tan acostumbrado a ver desnudez cosificada que ahora veo la desnudez como algo natural. Hablando? Estamos hablando del año principio de 2000, 99. ¿no? Claro. Dice, el cerebro se confundía. Fue censurado en algunos países por mostrar desnudos en el videoclip de Vos Sabés. Condenaditos, que mostraba el trabajo de las minas, imagino que hablaba de Potosí. Y el humor, Jorge, de En la vida todos queremos tocar el cielo, ¿no?